Bueno, es que nunca había pasado en la historia que dos hermanos fuesen primero y segundo en la categoría reina. El factor familia que hace siempre Marc, y ayer los veía celebrar y digo, ya los tiene a todos enamorados. Pecco lleva los últimos años arriba del todo y controlando, pero es que ahora, desde que ha empezado este año, se gira por cualquier lado y le entran por todos sitios. Lo que no es una lógica es que dos hermanos de Cervera, un pueblo de ahí, están dominando un mundial como si fuera fácil. Montar más o menos una estrategia de carrera sabiendo cómo están los ritmos, cómo están los tiempos, cómo están los neumáticos, cómo están, sobre todo la duración de los neumáticos, esto es habitual. Lo que pasa es que te la haces tú contra un enemigo, digamos, que no sabes lo que va a hacer. Bienvenidos un día más a un programa de Dura la Vita. Hoy repasaremos todo lo que ha dado de sí la segunda cita de la temporada de MotoGP que se ha celebrado en Argentina, en Termas de Río Hondo. Pero antes de entrar en materia, os queremos recordar que tenemos un montón de contenidos, como unas entrevistas súper interesantes con leyendas como Cribillé, como Checa, como Jorge Prado. También, más recientemente, la del equipo médico de MotoGP con Xavi Mir y con Ángel Charte. Y próximamente otras que os van a gustar mucho, en este caso un protagonista del mundo del off-road como es Josep García, uno de los cracks del enduro que tenemos en nuestro país, así que estad atentos porque os van a gustar muchísimo. Conocéis una faceta que normalmente no se ve en televisión. Y os quiero presentar de nuevo pues, a los tertulianos habituales. Ricard Jové, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ahora entramos, porque hemos hecho un poco de copiar-pegar respecto a Tailandia en algunos puntos. Bueno, sí, en gran parte, pero era previsible que de momento hay dos que están marcando unas pautas y los demás de momento no están siendo capaces de cambiar el paso. Rubén Chaus, Ramón Forcada, ¿alguna sorpresilla o...? No. Ya lo dijisteis la vez anterior. Sí, no, es un circuito que, vamos, viendo la estadística, a Marc se le ha dado siempre bien. Y aparte, cuando estás en una línea positiva, pues lo fácil es mantenerla. No, perfecto. Seguimos. Es ya menos sorpresa quizá lo de Alex, pero bueno, sigue estando allí. ¿Te lo esperabas, más o menos? Sí, no, es lo que hemos ido hablando. Ahora yo creo que Marc ha hecho un espacio a su hermano para que se vaya con él y que marque la diferencia. Lo que sí que ha pasado y muy notablemente es que la gente se lo ha creído y los demás rivales ya no le tienen respeto a Pecco como le tenían quizá hace una temporada. Hemos visto que todo el mundo le intentaba entrar y esto pues puede marcar una pauta en lo que queda de campeonato. Y como no podía ser de otra manera, tenemos de nuevo un invitado muy especial. Esta vez es Carlas Pérez, que te llevamos escuchando todos estos años, este fin de semana también. Bienvenido a Dura la Vita. Gracias. Iba a decir que es dura la vida para los que no se llaman Márquez Alentá, porque madre mía, vaya carreras llevamos. Yo me esperaba a Marc así, pero con su hermano realmente ahora mismo estamos en la era Márquez para esta temporada. O sea, no me quiero imaginar ahora mismo la cabeza de Bagnaia, con lo que decía Rubén. Me encanta tenerte aquí, pero se me hace raro, te tengo que reconocer. Sí, a mí también. Pues, tenemos tiempo. Sí. Bueno, ya verás que con los tertulianos la cosa va fluyendo y luego hablan tanto que es difícil hasta meter rueda. O sea, que te animo a que colabores todo lo que quieras. Y bueno, como os anunciamos, pues al final hemos visto algunos puntos en común con lo que dio de sí el Gran Premio de Tailandia. En esta ocasión en Argentina no llegaban con unos test previos, por lo tanto cambiaba un poquito el panorama, pero sí que es verdad que hemos vuelto a ver un dominio aplastante de los dos hermanos Márquez, de Marc y de Alex, que al final es un hito, es algo histórico que estamos asistiendo y yo creo que incluso lo estamos como normalizando cuando no es algo realmente excepcional. Bueno, es que nunca había pasado en la historia que dos hermanos fuesen primero y segundo en la categoría reina. Ocurrió en Tailandia, ha ocurrido aquí, pero... Lo decía ayer Marc en DAZN con Izaskun, decía, bueno, es que, claro, mis colegas en el entorno, Carrión y Martínez, dicen, bueno, ¿qué? Mañana fiesta. Dice, momento, que hay una carrera, que estamos en MotoGP, no es normal que los dos hermanos... Además, para mí lo más interesante de ayer es que Marc en este caso, reconoce que hablaron de hacer una estrategia para dejar a todos los demás atrás. O sea que estamos hablando ahora mismo de lo que podría ser... un camino que están haciendo los dos hermanos. Mi duda es hasta dónde Alex podrá apretar como apretó ayer a Marc.
¿Veis que Alex, como comenta Carlas, puede estar en esta situación durante muchos grandes premios? ¿O a medida que avance la temporada se va a ir descolgando un poco y también Pecco puede recuperar la forma? Pero... ¿O va a ser un poco la tónica general? Escuchando a Carles, me añado al concepto de que ellos están creando una situación de esta comunicación en un timing muy corto, que es un fin de semana de carreras, con una situación en la que todo el mundo que es rival te explica la mitad de lo que quiere explicar. Cuando ellos son tan abiertos, y esta comunicación es una información de un data que ellos se lo llevan adelante. Cuando prueban cosas como es la curva 6, que uno lo hace magníficamente y la otra falla en otro lado, eso es un complemento, porque saben que ahí se le va a escapar y en el otro lado va a compensarle. Entonces, cuando haya carreras malas, como va a haber comunicación, para ellos va a ser menos malas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que su peor día no va a ser un mal día. Y su mejor día puede ser estas explosiones como hemos visto estas carreras. Entonces, claramente, pues ellos saben que Pecco está solo ahora mismo. Mira, ayer Morbidelli, a la que pudo, la atacó con su táctica, y otra carrera va a ser Zarco y la otra va a ser el otro. Entonces, Pecco ya no lucha contra los Márquez, es que Pecco ahora lucha contra 20. Y Márquez, o los Márquez, pues han marcado un espacio de terreno que les permite jugar esta dinámica. 34 puntos de ventaja, creo, 33. Sobre Bagnaia. Sobre Bagnaia, 31. 31 puntos de ventaja ya en 2 carreras. Ahora viene Austin, pleno, sí. vienen 2 o 3 más. Puede plantarse a mitad de campeonato con 150 puntos de ventaja. Entonces, a ver quién para esto, ¿no? Lo que sí me fijé mucho es que me gustó mucho la puesta a punto de la moto de Alex, porque era mejor incluso que la de Marc Márquez. Como puesta a punto de la moto plantada, de grip, de tal. Lo que sí que es verdad, como ya dijo también su hermano, es que Márquez crea. Y en momentos difíciles, aunque no tenga grip y no tenga nada, pues te saca o surfea encima de la moto en cualquier ocasión. Entonces, esto es lo bonito de este campeonato. A mí una de las cosas que me sorprendió, hablando de la estrategia, es que el propio Marc lo reconoció, ¿no? Que con Alex al final se sientan y un poco diseñan la carrera y ponen pues todas las situaciones que se pueden dar, ¿no? Nos ponemos delante y si en las 10 primeras vueltas tenemos a gente detrás, no pasa nada, ya tiraremos después. O sea, todo este punto de estrategia no lo puedes hacer si no vas un poco no sobrado, pero si no tienes cierto margen, ¿no? Porque luego puede pasar lo que sea. Puedes tener un toque a final de recta, o a uno se le queda el whole shot pillado, o lo que sea. Pero ellos han tenido la habilidad de hacer, pues, eso, una carrera, diseñarla y poner todas las situaciones posibles. Y es que lo han clavado. Primero y segundo las 4 carreras que han hecho. Es que esto es impresionante. Esto es lo que haces normalmente con tu piloto. Claro. Lo haces con uno. O sea, es montar más o menos una estrategia de carrera sabiendo cómo están los ritmos, cómo están los tiempos, cómo están los neumáticos, cómo están, sobre todo la duración de los neumáticos. Esto es habitual. Lo que pasa es que te la haces tú contra un enemigo, digamos, que no sabes lo que va a hacer. Al final siempre es lo mismo que cuando haces puesta a punto, por ejemplo, el tema de las presiones. Tienes que imaginarte la carrera cómo será para decir voy a ir primero, voy a ir segundo, haré esto. Luego pasa que los demás normalmente te lo rompen. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer un plan de carrera y que el piloto lo rompa normalmente en la primera curva o en la segunda. O sea, esto ya es habitual. La verdad es que viendo las 2 carreras, Alex realmente ha sido para mí la sorpresa de todo el campeonato. Pero yo en ningún momento he visto, de momento, a Alex con posibilidades de ganar a Marc. Al final, ayer decía, sí, Marc se fue largo, lo pasó, y dices, tal como está Marc, tiene un susto, se va atrás, 3 curvas, ahí enganchado. Es decir, esto lo va a mantener hasta el final. Yo de momento no lo he visto. La verdad es que esto es la sociedad contra los demás y la sociedad está ganando. Pero la sociedad tiene un CEO. Y es como pasa en todas las empresas del mundo, y este sigue siendo Marc. O sea, ¿tú realmente piensas que ayer lo tenía todo bajo control? Quizá no al nivel de Tailandia, pero que sí tenía ese margen. Es que cuando llegaron al final y ya Marc adelantó a Alex, pensé, no sé hasta qué punto Marc apretado porque tenía un poquito de margen, o bien Alex aflojado porque dice, ya no puedo llegar. O sea, no, ¿hasta qué punto es una cosa o la otra? 19... A falta de 5 vueltas... El 38.3. Récord. Sí. 38.2. 2 hizo Marc, 3 hizo Alex. Lo hicieron seguido. Sí, en la misma vuelta. Pero espérate, y en la siguiente 38.3, 38.4, 38.5. Las últimas 5 vueltas a ritmo de vuelta rápida. Por lo tanto, Marc
marcó esa diferencia Con que todo, tenía. con todo Eso, mal, los neumáticos, con todo hecho los polvo, neumáticos ¿no? que teóricamente, pues de alguna forma o manera, que esa es otra de las cosas que hay que hablar de las claves de neumáticos, que no fueron, porque blandos que llevaban muchos y funcionaron igual, Igual. por supuesto por Morbidelli, que el medio. No hubo mucho que hacer ahí. Pero sí que Marc, lo que yo vengo a decir es que estamos hablando de esto, pero en mitad de carrera, o un poco más de mitad, cuando estaba Alex tirando y parecía, y lo ha reconocido Marc, que en un momento dado pues lo llevó un poco aquí, pero que estuvo a punto, igual por relajarse, no lo sé, Sí. pero estuvo a punto de irse al suelo Marc. ¿Tuvo algún Pero susto? aquí, cerquito, cambiaba la película, ¿eh? Si hubiera resultado que se hubiera cometido un error persiguiendo a su hermano. ¿Sabes por qué, Ricard? Porque tú no, dime si lo viste igual. Cuando Alex tiene esas 5 vueltas buenas, que lo hace bien, que marca ese ritmo fuerte, y Marc se da cuenta y quiere reaccionar de golpe, se pega esos 3 sustos y tiene que construir suavemente esa construcción para volver a cogerlo y luego irse. Pero Es creo que le sorprendió. Bueno, él dice que le resumido, sorprendió, como ¿no? dijo Marc, es que mi hermano está yendo muy rápido. Es que está yendo rápido. Sí, sí. Él tiene siempre algo más y cuando ya se pone, cuando dice, espera un momento, déjate. Pero Alex está yendo muy rápido. Para mí el guión de este año, y lo dije y lo mantengo, era, hombre, se van a pelear Pecco y Marc porque son los mejores con la mejor equipo moto, pero el guión no se está cumpliendo. Pero Por ¿creéis? parte de Marc sí, pero es que es Alex el que ha roto el guión. Pero ¿creéis que influye, es que yo ayer lo he pensado durante la carrera, influye que Marc tenga delante a su hermano a la hora de atacar? Hubo un momento que le ataca en la 5, se va algo largo y luego se espera. Pero esa es la diferencia que hay aquí, es que si Marc le gana a su hermano, no le va a salir mal. Si le gana a Pecco, ¿Cómo le ataca? sí que le va a salir mal. Entonces, Marc no tiene miedo de atacar a Pecco de cualquier manera. Sí que tiene miedo de Por eso atacar a te su digo, hermano de cualquier manera. Por eso lo hace de manera natural y tranquila. Porque si Marc o si Alex se ven que meten la rueda uno de los dos, no va a cerrar la rueda. Van a ser honestos. Pero es lo que los dice dos, los dos. Es lo que dice Ramón. Hay un CEO en esta compañía. Bien, y Alex lo que está haciendo es esa copia de aprendizaje que tiene con su hermano todavía a día de hoy. Cuando pasen 10 carreras que se vea líder, 10 carreras de líder, un día le hará un clic la vida. Un clic la vida. Y el día que le salga bien ese clic, que Marc no puede recuperarlo como ha hecho esas 2 carreras y pasarle, Marc se relaje un poco ¿vale? también. ¿No? Y O le que tenga un deje error, poco más. o que tenga un error, pase algo, ese día que Alex de tú a tú le gane, el primer día que le gane, le va a ganar 5 veces. Porque esto el piloto coge una tranquilidad emocional, y tú lo sabes, Ramón, el piloto cuando va tranquilo y tiene una tranquilidad emocional, hace un salto de calidad que igual por presión los primeros años o anteriores no lo ha hecho. Y Alex creo que su salto de calidad este año, sobre todo, ha sido el emocional, el psicológico y el encontrar otra vez una moto pues que era estable, ¿no? Digamos. Pero para mí hay que tener cuidado con una cosa, porque hasta ahora sí, llevamos 2 carreras, hemos visto lo que ha pasado. O sea, el dominio es absoluto, pero no podemos dar a Pecco por muerto. No te digo quizás... Sin duda. Pero que Pecco es un tío, es de los tres únicos tíos que han ganado 2 mundiales seguidos. No debe ser fácil. Cuando solo 3 tíos desde el 2002 lo han hecho, igual es que no es fácil. Y uno es Pecco, el otro es Valentino y el otro es Márquez. Nadie más lo ha hecho. O sea, Pecco no lo podemos dar por muerto. Está en una situación difícil, sí, técnicamente, psicológicamente, mentalmente y todo lo que quieras. O sea, situación difícil. ¿Cuánto tardará en solucionarlo? Nadie lo sabe. Siguiente parte. Si lo soluciona, ¿será suficiente para llegar a Marc? Incógnita. Probablemente no. Pero que su situación mejorará respecto a lo que hemos visto ahora, yo estoy seguro. Estoy seguro porque lo hemos visto los años anteriores, cuando ha estado en problemas, cuando ha tenido fallos, que estaba a punto de perder el Mundial. Sí, el año pasado lo perdió, pero los dos años anteriores hizo unos finales de temporada brutales. ¿Por qué? Porque desde Sachsenring, hace 3 años, desde Sachsenring, tenía 90 o 91 puntos de desventaja y ganó el Mundial. Con 5 ceros. Con 5 ceros. O sea, cuidado. Evidentemente la situación hoy es esta, son pistas. Probablemente Austin será lo mismo, porque Marc allí, cuando ha estado, ha sido el patio de su casa. Pero cuidado con los otros, y cuidado con las otras marcas, y cuidado que, porque hay... No te olvidas una cosa, Ramón, y es que lo dijimos la semana pasada, o el primer programa, que la frustración que pueda tener Pecco
la puede aceptar por lo que a Marc Márquez respecta, ¿no? Es Marc Márquez, tengo que aceptarlo. Pero lo de Alex no lo puede aceptar, no lo digiere bien. Y vale, pero eso... ¿quieres decir que se va a retirar? No. Si estoy diciendo lo mismo que tú, que va a luchar como mínimo para estar segundo, porque lo de tercero lo lleva fatal y cuarto ya ni te cuento. Pero aquí hay una frase que hemos dicho 1000 veces, sobre todo los más técnicos, que es que cuando veíamos la situación de los fabricantes japoneses del año pasado o hace 2 años, es decir, a una empresa como HRC, Honda, no se le ha olvidado hacer motos. Y lo hemos visto, lo han pasado muy mal y están sacando la cabeza. Es la fábrica con más presupuesto también. Sí, pero el año pasado también lo era. Sí. ¿Y dónde estaban? No, van a llegar. Exacto. Sí, porque no se les ha olvidado hacer. Llegar y han llegado, están segundos del campeonato por constructores. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? A Pecco tampoco se le ha olvidado ir en moto. No, pero si nadie lo niega. Ya las ha superado muchas otras veces. Ahora lo va a seguir intentando. Sí. De eso no tengo ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tardará? Pues incógnita. Pues, no, el problema que había puede aquí... tardar poco, un día igual. Bueno, de momento dice que va a volver atrás con las modificaciones de la Moto 24 y medio. ¿Esto qué significa? ¿Esto en qué se traduce cuando dice que quiere dar un paso atrás? No, porque al final tú tienes, esto lo hemos explicado muchas veces, tú vas probando cosas y las cosas, pues hay cosas que van bien, cosas que no van bien, cosas que descartas y cosas que dices, no, esto vale, va muy bien. Luego tienes que hacer la moto, que es todo esto que has probado, que un día pruebas una horquilla, un día pruebas un basculante, un día pruebas un freno motor y un día pruebas una electrónica. Todo esto lo tienes que poner junto. Y esto no es una ciencia exacta, no suma. A veces lo que tú ganas por un lado lo pierdes por el otro, entonces esto para un piloto puede ser muy bueno porque la moto frena muy bien, pero acelera mal, y entonces tú tienes un piloto que tiene un paso por curva muy bueno y que necesita mucha salida, y si la moto no le gusta en la frenada, pero le gusta en la salida, pues igual a él no le va bien. Cada uno necesita su moto para hacer su conducción. Una cosa que ha hecho buenísimo Marc es adaptar su conducción. No está conduciendo como la Honda, la ha adaptado a la Ducati. Pero la Ducati le permite hacerlo, porque al final si tú dices yo quiero frenar muy suave con las 2 ruedas en el suelo, con la Honda lo intentaba, pero la moto no lo hacía, porque la moto no estaba hecha para hacer esto. Al final cuando tú tienes el setting, la base de la moto que te la dan, que te gusta o que te has adaptado a ella, no es que te guste, has sido capaz de adaptarte y luego haces el setting para que te dé los detalles, para que te dé la confianza, que al final cuando estás a este nivel la confianza es media vida. Pecco es un piloto que si no tiene buen feeling delante, mal. Es un poco como era Stoner. Yo me acuerdo cuando se fue a Ducati, el tío decía, o sea, la moto de la parte de atrás es... Pero Ramón, vamos al grano. ¿Qué lleva diferente en esta 24 y medio? La horquilla, el basculante y cosas internas, ¿no? No, hay más cosas. Pues eso es lo que parece ser que ha dicho él, que quiere volver atrás. Aquí el tema también es que en el test de Buriram, de Tailandia, hay un momento que Pecco está probando cosas y Marc hace el simulacro de carrera. Y dice Pecco, suerte que Marc ya ha encontrado una base para la primera carrera. Es decir, ayer es la primera vez que yo escucho a Pecco decir, voy a hacer mi vía técnica, me voy a desmarcar. Claro, sí, pero no le ha salido bien. No, a partir de ahora. A partir de ahora. Pero va tarde, porque se suma a que ya empieza psicológicamente tocado. No, cuidado, quedan 20 carreras. Sí, me parece muy bien, me parece muy bien. El mundial no se ha acabado. Ramón. Un poco afectado. Quedan 740 Rubén, puntos. Pero escucha, al final Pecco está muy acostumbrado a esa situación, ¿no? De hacer las temporadas en remontada, a que le saquen muchos puntos y él tener que ir persiguiendo, pero cambia, pero es que eso es lo que iba a decir. Pecco le gusta liderar, le gusta marcar el camino, le gusta ser el líder, le gusta tal y cual. Cuando tú dejas de ser líder, no por un piloto, sino como dice bien Ricard, por Alex Márquez, es que no le está ganando. Pero le estás dando vidilla a Marc, y a Marc si le coges un dedo, te coge el brazo, la cabeza, pero los pies y mañana, todo. Dios no quiera, ¿vale? Tocamos madera. A Marc le pasa cualquier cosa y está Alex ahí ahora mismo, haciendo de Marc. Porque la diferencia que le ha marcado a Alex Márquez a Pecco en estas 2 últimas carreras es una situación importante que nunca le había pasado. Pero no sumado a esto, es que Zarco le metió la rueda 3 veces y tal, y es que Morbidelli no le ha dejado respirar, y porque Di Giannantonio salió tarde, mal, porque tuvo una caída en el warm-up que se quedó tocado físicamente. Si no, Di Giannantonio hubiese estado peleándose con Banaya o lo hubiese ganado. Posiblemente, no digo que fuese así. No. ¿Qué quiere decir? Que las próximas 5 carreras tiene
4 Ducatis rivales 100%, porque ya no son 23, 24, no son todas igual prácticamente, ¿no? ¿Entiendo, Ramón? Prácticamente. No son iguales, lo que pasa que... Pero están más cerca que nunca, o sea, ¿no? La moto del equipo satélite, que no es 24, parece que es la moto más equilibrada, porque al final lo que decías tú ves la puesta a punto. Para mí no es solo la puesta a punto, es el equilibrio de la moto, tú ves cómo funcionan. Luego está la velocidad, que la tenemos en el piloto, pero tú ves cómo funciona la moto de Alex y cómo funciona la moto de Morbidelli. En la carrera, Morbidelli en Taiwán estaba bien, pero no estaba como aquí, pero tú ves cómo funciona la moto aquí, con un circuito bacheado, con grip bajo y todo. Ves cómo funciona la moto, y esta moto funciona muy bien. El problema para Pecco es cuando él dijo esto, dijo, no, Marc ha hecho la base para la carrera, es cuando tú lo pruebas y no te va. Este es el problema, porque si tú dices, no, tengo un compañero de equipo que ha hecho una base ahí que va como un tiro, yo la pruebo y también me va, entonces ya lo tienes solucionado. El problema es cuando no te va, que tienes que hacer tu moto. Pero esto ha sido siempre, porque al final, yo lo he comentado muchas veces, los equipos, las fábricas no son idiotas. Si cuando tú tienes una puesta a punto esto funcionase, ¿para qué quieres dos jefes de mecánicos? Ten uno que haga el setting y se lo pones a los dos y primero y segundo. Claro, esto no va así. Con lo caros que sois, además. Podrías ahorrar uno. Y raros. No, pero es verdad. Al final tú tienes, aunque cuando tú haces la moto en invierno, sí que es muy bueno para los ingenieros que la línea sea la misma, porque tú al final si tienes que fabricar 2 chasis es un problema. Si puedes ir con uno, esto ya está muy bien. Pero los detalles, la puesta a punto final es para cada piloto y tú tienes que hacerlo para tu piloto. El problema es cuando tú no encuentras la confianza. Pecco es un tío que vive de la confianza en la rueda delantera, de la confianza. Y él lo ha dicho 1000 veces. O sea, no me fío. ¿Y qué pasa? Que se cae poco. Bueno, aquí se cayó. ¿Por qué? Porque llega un momento que dice, intento algo sin fiarme y no me da. No me sale. Nunca los viernes arriesga tanto como... No, exacto. Él suele construir el fin de semana y yo creo que hay un punto de orgullo de Pecco en la práctica y dice, ahora voy. Claro. Pero Y se cae. Claro. Fijaos que Márquez no se ha caído todavía. ¿El viernes creéis que le afectó, por ejemplo, que ya de entrada Márquez estuviera primero en el FP1? Y el trabajo... cómo. Yo creo que es el cómo. Sí. Le mete 9 décimas así. Flag. No, lo que pasa es que en Ducati, yo por lo que me ha llegado, ellos tienen... claro, allí se hacen 30.000 estudios y 30.000 cosas. Y hay unos circuitos que ya saben que pueden ser para Marc antes de empezar y que lo sabe Pecco. O sea, que Marc iba a ganar en Tailandia, lo tenía asumido. Pero vamos a ganar. Todo resultará que en Qatar tiene que ganar Pecco, porque si no gana y le gana otra vez Marc, entonces ya apaga y vámonos. Porque todo el mundo está hablando como si... Sí, hay que esperar ya. Exacto, hay que como esperar si a Jerez. Qatar, Pecco, ahí No, sí pero que sí. hay dos Pues diferencias yo no lo aquí. veo ya. Pero hay dos diferencias. Una cosa solo. Cuando dicen que esto es un circuito para Marc, gana Marc, pero cuando dicen que es un circuito para Pecco, puede ganar Marc también. No, Sí, este es el concepto. La diferencia es que gane esta por más o diferencia. menos churro. Sí, no. Y la diferencia sobre todo es que Marc irá con la misma moto, porque le va perfecta, Amigo. y Pecco se irá allí con una lista de cosas a probar y esto funciona, esto no, esto funciona, esto no. Y si haces esto, no preparas la carrera. O sea, tú al final... Cuando tú estás probando cosas, no preparas la carrera. Si tú sales y o sea, lo ideal, lo que queremos todos los técnicos, es que pongas un setting de salida, salga el tío y te diga, oye, la moto va perfecta y estoy primero a medio segundo. Hostia, luego dices, a partir de aquí vamos a estudiar las presiones y vamos a estudiar las tácticas, y vamos a estudiar esta curva, y vamos a estudiar esto. Lo que estáis diciendo, Ramón, es lo que un poco pasó el año pasado, y es un apunte mío, que es que puede que hasta después de Jerez Gran Premio, que hay los primeros test, no haya un salto cuantitativo. El año pasado, saco un tema a colación de lo de siempre, hablábamos de la 23 y la 24, los propios hombres de Ducati, con Pirro a la cabeza, hablaban de 2-3 décimas a favor de la 24 con la 23, pero qué poca cosa. Yo también creía que era poca cosa viendo las primeras carreras, pero fue después de los test de Jerez y Le Mans Barcelona que hubo ya una importante diferencia de moto. ¿Puede pasar esto? Sí, que hasta que no lleguen test oficiales, porque en carrera es muy difícil. Lo que dices es preparar el fin de semana y probar cosas. Se te hace bola. Siempre, para todos los equipos, uno de los puntos marcados en el calendario siempre es el entreno de Jerez. Porque al final, el inicio de temporada en Asia, bueno, cuando era en Qatar por la noche, luego ibas a Argentina,
una pista bacheada, sucia, que ha pasado de todo, porque ha habido años que ha sido un desastre absoluto, que hay un piloto que ha ido muy bien, Márquez al final ha ganado 5 veces allí, y luego ibas a Austin, que era una pista poco especial para MotoGP. Bacheada también. Sí, pero es una pista claramente de coches, clarísimamente de coches. Y luego llegaba a Jerez. Y lo hemos dicho 1000 veces, el Mundial empieza en Jerez. Lo que pasa, la diferencia de cuando el Mundial empieza en Jerez es que tú podías empezar en Jerez con 10 puntos de diferencia o con 50. o con un churro. Claro, es que ahora mismo el escenario es, nos plantamos en Austin y la ventaja de Marc sobre Pecco es de 31 puntos. Se puede ir a un gran premio. Sí, o llevaremos solo 3. Sí. O sea, esta es la ventaja real de Marc. Pero no es solo Marc, y también Alex. Sí, depende cómo cabe. Ahora mismo Tienes 2 tíos que pueden tener un gran premio delante tuyo. Ya. Es que el problema de Pecco, como dice Ramón, yo estoy de acuerdo que va a remontar y que va a hacer carrerones y que todo muy bien. Pero también va a ser en cuanto Marc o Alex van a dejarle hacer esto, porque igual les conviene que algunas carreras Pecco se displaya y que haga su carrerón del fin de semana. No me imagino a Marc pensando esto. No, pero escúchame, cuando tienes 100 puntos de ventaja, sí. El concepto es, Marc lleva 2 años o 3 o 4 años sufriendo y el último año construyendo. Y todos serán sus rivales, porque la moto Gresini, en todos los sitios, él se adaptó desde la primera vez porque era el primer día que corría con esa moto. Pecco lo ve desde arriba del todo. Pecco lleva los últimos años arriba del todo y controlando. Pero es que ahora, desde que ha empezado este año, se gira por cualquier lado y le entran por todos sitios, ¿vale? Y es lo que ha dicho Ricard, que es que hay 4 Ducatis buenísimas. Hay las Hondas que están empezando a estar bien. Hay las KTMs que cuando pues a Acosta le pasa un poquito, creo, lo mismo que a Pecco. Se ha pensado que este año pues igual todo sería mucho más fácil quizás, porque ha visto que ahora es que le entra a Joan Mir, una pelea con Joan Mir toda la carrera, que es que él no se pensaría nunca de la vida, si le dicen en invierno que se va a pelear con Joan Mir para estar el sexto, le dicen que le están contando un chiste. Entonces yo creo que el nivel sube cada año, que esto está creciendo cada día más y que lo que está pasando en esta sociedad, como bien has dicho Ramón, ha marcado una pauta que ha hecho que a todos los demás se puedan creer que también pueden llegar. Gracias a Alex Márquez. Pero, ¿cómo creéis que llegará Pecco entonces a pistas como en teoría Qatar, como Jerez, como Mugello, que en principio él puede tener un mayor rendimiento? Porque ahora parece que esté obligado sí o sí a ganar en la sprint y en la carrera del domingo, pero es que está viendo que Marc, todas estas oportunidades, lo decíamos antes de empezar, vienen 3 carreras al principio que son como muy de Marc. No está fallando, pero es que no está fallando, es que se está llevando hasta la pole, o sea, de una manera victoria, increíble y con un control. Vuelta rápida, récord de pole. Y ayer Bagnaia dice, si hubiese querido, Marc nos hubiese sacado 4 o 5 segundos. Sí, lo dijo en Tailandia también. Y lo dijo en Tailandia, dijo, ha jugado con nosotros. Es decir, que ahora yo veo Bagnaia que no, digamos, no lleva la voz cantante y no creo que la pueda recortar en el corto plazo. O sea, estamos hablando que ahora mismo 3, 4 décimas por vuelta le están cayendo por carrera. Sí. A Pecco Bagnaia llevaba no sé cuántos podios seguidos desde Misano el año pasado. Ayer 4º, es lo que dice Rubén. Cuidado, que te despistas y como se te llega Morbidelli, llega como no clasifiques bien, tú lo sabes, Ramón, en actual MotoGP estás bastante mal. Para mí la única esperanza no es la palabra, pero la única cosa que para mí es importante es que lo que está pasando es con un Bagnaia que no está bien. Yeah. Si pasase lo mismo con Bagnaia en su sitio, o sea, se acabó el campeonato, ya lo dejamos. Ya pueden darle el título y ya está. Pasa que Bagnaia no está bien. Hay que ver si es capaz de ponerse bien y llegar. Pero bueno, esto es la única cosa, decir, a ver si le puede plantar. Pero el medidor de que Bagnaia no está bien, yo insisto, ¿quién es? No, el mismo. No, el mismo. Para mí es medirlo con Marc. Yo era el primero que quería ver cómo se medía y está claro que no se puede medir. Se sube el nivel. El medidor es Alex e incluso Ducati. Bueno. Ducati tienen que estar incomodísimos con la situación. Yo no lo veo. Que jeje, jaja, pero les está ganando una moto del Gresini a su primera espada. ¿Ducati quién es? Yo eso pensaba. Ducati para con Pecco
Yo no creo que estén cómodos porque está Claro, ganando en una la moto puerta del satélite. box, pero en la puerta del box Sí. ayer Bueno. hay una celebración de Ducati con Marc, De que ha los ganado, mecánicos. y Yo con hablo, Alex, yo porque, hablo de quién, y con, y quién con- y manda. con Alex, porque Es lo que te digo, ¿quién es Ducati? Bueno, los tres. En todas las fábricas... Los tres que mandan. En todas las fábricas, no, pues de los tres que mandan no van al unísono en esto. Eso es verdad. En todas las fábricas hay la parte política y la parte técnica. Cuando hay que hablar de negocios no se entienden para nada. Porque uno tiene un foco, que es que gane una Ducati, no que gane, que hagan las 6 Que primeras, arrasen. que arrasen, sea quien sea. Esto sobre todo en los japoneses, era aún más exagerado que con las fábricas europeas. Y luego hay el otro, el que contrata a los sponsors, que a este sí, bueno, este es el que tiene el problema de verdad. Pero al técnico, si pone 4 Ducatis delante, él sí se mira la columna a la derecha. Mira, Ducati. La 5 ayer. Hay 5, o sea, y tengo 6. Y porque está Zarco por ahí, que si no... Y tengo 6 y pongo 5. O sea, hay una parte de Ducati que esto es lo que se mira. Y hay mucha gente Sí, porque hay que recordar que las otras Ducati se alquilan. No es que las regalen. Sí, Es que se exacto, alquilan y a un exacto. precio Ahora, importante. que el tío que ha hablado con Lenovo o con Monster, tiene otra visión, otro punto de vista, evidentemente. No, y aquí- Esto es el Tú te estabas negocio. refiriendo, Carlas, al momento de la celebración después de la carrera en la que Marc se va al box de Gresini y empiezan pues ahí con los No, bailoteos fue técnicos, antes. que estaba Davide Tardozzi también, el Sí. domingo por la tarde. O sea, yo pensé, hostia, Sí, por eso te David digo. desatado. Pero ya lo vimos en Tailandia, en el sentido de esas imágenes que además se las pusieron a Bañaya en el rueda de prensa. Claro, y se fue al box de al lado porque, claro, hacerlo obviamente en el box de Lenovo no tocaba porque con el fin de semana que había tenido Pecco, no, pero después en Gresini sí que ahí se... Sí, pero quiero decir, a lo que venía también a colación de lo que decía Ramón, en Tailandia, cuando Pecco está esperando hacer la foto porque ha subido al podio, pero está esperando a Marc Márquez para celebración de doblete en el podio del equipo oficial, le vienen a consolar y dicen, oye, un tercero está bien, acabas de arrancar la temporada. Y él dice, el día que un tercero esté bien, Ya. iremos mal. Pero es que el equipo ya le va bien porque ha ganado su piloto, que es Marc Márquez. Ya. Bueno, Entonces, ¿qué le van a decir? A una, No, pero- a una parte del equipo. A una parte del Una equipo. parte Sí, del pero equipo. estamos hablando del team manager, que es David Tardozzi. Sí. O sea, claro, entonces Pecco piensa, Sí, pero- ¿cómo puede estar bien? Bueno, es que Tardozzi ahora ve que tiene un piloto que también está ganando con la fábrica. Escúchame, Y es su piloto. pero es que es normal que te vayas con el líder. Es que ¿cómo vas a negar el que gana un líder y que está Sí, haciendo pero lo que está haciendo? sorprendiendo eso a Pecco. Nah, Pero, El pero tema está claro que ha pasado en casa de Pecco. El otro día lo comentamos, creo que fuiste tú, Ricard, ¿no? El factor familia que hace siempre Marc. Y ayer los veía celebrar y digo, ya los tiene a todos enamorados. O sea, tiene al equipo Gresini ya en el corazón para siempre. Al equipo Lenovo yo creo que ya, menos a los que obviamente están trabajando, supongo, codo con Pecco, el resto ya los tiene ganados, ¿no? pero Cuidado con esto, porque yo esta situación la he vivido. O sea, A ver cuánto dura, dices. No exactamente. No. La situación de tener un piloto español, en este caso, y un piloto italiano, es que es un paralelismo importante. Suena. Un piloto español, un piloto italiano, el equipo italiano, los políticos, digamos, italianos, y el que ganaba no era el favorito de los italianos. Y esto, punto, y hasta aquí puedo leer. ¿Por qué? Porque los italianos, Sí, todos pero, conocemos italianos. sí, pero Su escúchame, corazoncito, pero escúchame. Marc ha escúchame. elevado todo No, a pero- otro Yo, nivel, yo, ¿eh? yo no sé. Yo Pero- no Y estoy eso seguro también, si yo creo que Ducati está orgullosa Pero de ver Judy- cómo Claro. domina. Judith y Parte de Ramón. No gana, domina. Parte del Ducati. Marc. Pero yo no sé si son más chauvinistas los italianos o los franceses. Tengo Pero alguna duda. Ramón, tú estás comparando a tu época Sí, con ¿no? un piloto que ha sido el que es el más grande de la historia hasta ahora. Pecco, con todo respeto, y es un gran campeón, no tiene el carisma que tiene Valentino Rossi. No, yo, ¿Vale? Y Marc Márquez tiene un carisma parecido al de Valentino Rossi. O sea, aquí Sí, sí. la ecuación es diferente. sí, ¿vale? es diferente, pero es lo mismo. Había una parte, toda la parte técnica, que cuando ganaba Jorge estaba contenta, y había la parte política que no estaba tan Pero contenta. a ritmo de carisma, creo que Jorge y pero- Valentino estaban más equilibrados que no Pecco y Marc Márquez. Como carisma, ¿vale? Perdonadme. Sí, como estoy carisma, de totalmente valor. de acuerdo. Sí, ¿Vale? Marc se come a Pecco vale, en el sentido... yo, de verdad, Cuando hacen estas celebraciones, además, esto para mí tiene un efecto psicológico. ¡Buah! claro. O sea, en el box hace un daño al que no ha Claro. ganado, no voy a decir al perdedor,
A eso iba, hombre. Ya el año pasado en es Gresini. psicología Ángel Nieto, que hacía Ganaba- cosas para hacer daño. O para... ¿me explico? Bueno, pues Para que Marc tiene un punto de Ángel Nieto. Vamos. Como Sí, tenía Valentino Rossi. unos esas cuantos. celebraciones tienen... ¿Sabes? Y el elemento distorsionador para mí de Pecco en esas celebraciones, porque él va a aceptar que Marc lo celebre, es que el hermano está ahí celebrándolo. Que Lo venía que un te poco digo Esto es un plus. con, a lo que decía es Rubén. un talón de Que Aquiles ya ahora mismo. son dos en la fiesta. El talón de Aquiles de Dos Márquez. Pecco es Alex Márquez. Ahora mismo es que no es de nuestro equipo y está celebrando aquí con el de mi equipo, porque claro, es su hermano. ¿Qué van a hacer, Marc? ¿Qué van a hacer? Porque el ¿Qué objetivo van a hacer? número 1 de Marc es colocar a su hermano ahí dentro, Bueno, como esto sea. no lo sabes, es, esto no no este lo- año, no, no Bueno, el esto es un siguiente. doble no. tirabuzón. No lo ha dicho nunca esto. No, pero lo está haciendo en la pista. Lo está haciendo en la pista. Ya quieres, sin Rubén, ya decirlo. quieres un poquito más. No, No, pero es el sueño de cada uno. Es- Tú fíjate ahora, ¿vale? El concepto es, gana Mundial Moto 3, Moto 2, ahora lo está acompañando a tener su nivel en MotoGP y cuando Marc cuelgue el mono, esa tranquilidad y esa fuerza que ahora le sale a Marc Márquez sola, le va a salir a Alex Márquez. Porque, por mucho que no quiera, al haber vivido toda su vida en la sombra de su hermano o acompañándole o agradeciéndole todo lo que ha hecho por él, bien, porque es así, cuando se baje el otro de la moto, le van a quedar todavía 5 años o 4 años de un liderazgo importante que es el que está aprendiendo a coger. Yo me acuerdo que había en tenis, que tú sabes mejor que yo, Sergi Bruguera era un tenista de talento, ¿no? Y Alex Corretja de trabajo. Bien, Alex Corretja ha llegado por trabajo, pero cuando había tenido días más difíciles era más estable que quizá Corretja porque era más talentuoso y fallaba más. Y esto pasa en los pilotajes también. Alex quizá no es tan explosivo como su hermano, pero él construye. Como decía Ramón antes, la moto de Alex ayer iba mucho mejor que la de su hermano como puesta a punto. O sea, era un reloj. O como base. ¿Vale? Como base. El problema es que Marc sabe ir con la moto del revés, con la rueda delante atrás y de atrás adelante, y su hermano todavía no ha llegado a ese punto. Llegará, como todo. ¿Cuánto vas rápido en moto? Pues como más vas, ¿no? Yo creo que más carreras haces a ese nivel y delante más te lo crees, más creces. Y yo creo que esta es un poco la diferencia que marca aquí con Pecco. Pero tú te dicen antes de empezar el año que de la suma de las 2 carreras de domingo, que son 26 en Tailandia, 25 aquí, 51 vueltas. De esas 51, 18 vueltas ha liderado, la suma de las 2. Marc, 33 vueltas ha liderado. Solo han liderado los dos. Los dos, pero encima muchas vueltas más. Alex, a ti te lo dicen antes de empezar el año, no lo compras. Yo no, al menos lo reconozco. A mí me tiene alucinado las prestaciones de Alex. Y luego le meto esas 3 decimitas que tiene Marc, no de ahora, no, de toda la vida, y lo sabe su hermano. Y entra la lógica. Pero lo que no es una lógica es que 2 hermanos de Cervera, un pueblo de ahí, están dominando un mundial como si fuera fácil. Es que me explota la cabeza. No, es que en el sentido de histórico, que es pueden histórico. ser y acabar siendo primero y segundo de un mundial de MotoGP 2 hermanos, como si Zipizape, ¿sabes? Es muy Sí, sí. bestia. Sí, Es que muy bestia. Pienso Pero como lo tú, bestia es el nivel y el salto que ha hecho Alex, repito. No nos puede asombrar que Para Marc, mí la lo mejor bestia es el moto y el punto. mejor equipo del mundo esté poniendo las cosas en su sitio Para mí es después el de punto pasar y un aparte desierto. a los demás. Hay 2 carreras ahora mismo en MotoGP, las de los Márquez Pero puede y cambiar las demás. todo. Pero Llevamos 2 y yo- nos quedan 20. Yo solo Nos quedan 20. Ya, ya. me sumo una cosita sola, Ricard. Yo también pensaba como Ricard. Pero nosotros aquí, hace 2 meses hicimos una entrevista, que ya esto se habrá hablado en otro momento, con un miembro del equipo Gresini, y todo lo que está pasando se dijo en esta entrevista. Y luego tiempo veremos qué pasa. Pero es que exactamente lo que nos contó un técnico de Gresini es todo lo que está pasando. Pero antes queríamos agradecer a nuestros amigos de Chollómetro el apoyo que nos siguen brindando. ¿No sabéis lo que es Chollómetro? Es la mayor comunidad de compradores de España y tiene más de 2 millones de usuarios. ¿Y cómo funciona? Pues es una web en la que se recogen un montón de ofertas de muchísimas tiendas. Las clasifican por categorías y las miden por temperaturas. Cuanto más alta sea esta temperatura, quiere decir que la oferta es más bestia. Puedes consultarlo a través de la web o también de la aplicación. Y es una forma muy inteligente de comprar porque te ahorras mucho dinero y mucho tiempo. ¿Le ha venido bien a Alex el no tener a su hermano en el mismo equipo? Es que Hombre. veo que incluso ahora hacen, no más estrategia, pero ves, por ejemplo, en las Qs, sale en el primer stint, Marc detrás
con una distancia prudencial y no le va tan bien. Luego en el segundo sale solo, pero todo el rato están planteando las sesiones con el hecho de ayudarse, ¿no? Que yo creo que eso también para Pecco debe ser un palo. Es decir, encima de la superioridad que está demostrando, tiene el apoyo de su hermano y la ayuda en muchos momentos que el propio Pecco no tiene, porque hasta Morbidelli, yo cuando llegó Morbidelli pensé, ¿cómo atacará? No, hombre. ¿Atacará o se lo tomará con calma o Pero veremos es cómo reacciona? ahí que a Pecco le han perdido respeto con todo el cariño del mundo, muchos. No sé si el Y respeto, la gente, ¿qué pasa? Que Pecco ahora piensa en su puesta a punto, en los Marc y el Alex y en todos los otros. O sea, y en su equipo Ducati. O sea, No, Pecco tiene muchos frentes abiertos. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo de Alex es consecuencia de lo que ha mimetizado y aprendido el año pasado siendo compañero de Marc. Ya estaban juntos, ya cogieron un ritmo de trabajo y aunque ahora están en equipos separados, lo siguen haciendo. Es decir, siguen compartiendo información. Pero en siguen... 2023 ya hizo buenas carreras, Alex. O sea, llegó antes Pero Alex este Agresini. nivel no lo hemos visto. No, nunca. Pero la moto fue más complicada el año pasado que porque este. ahora está... Que parece que los demás sean... Sí, sí. ¿Sabes? Van No, otro... este nivel no lo hemos visto No. nunca de Alex. No, esto es verdad. Pero su padre, Julià, siempre dice que Alex es más diésel, pero que acaba llegando. Acabó llegando en Moto 3, sobre todo acabó llegando en Moto 2, que doble campeón del mundo. le costó 5 años y ganó en 2019 Que no lo- con la sombra alargada de su hermano. O sea, el coco de Alex, cuidado, que es, Yo te diré aparte que de ser bicampeón del mundo, cualquiera que gane en es Moto un 2 tío- tiene algo. No conozco otra categoría Por eso más te digo. heavy que esa. Cualquiera que haya sido campeón del mundo en Moto 2, algo hay. Ya luego el trabajo, la constancia y la perseverancia te acaban Ayer el haciendo propio rematar. Alex dice que está orgulloso de batallar con su hermano. Dice, es que es Marc Márquez. Claro, O sea, no vale porque que él sea lo su ve hermano, cada sino día. porque es Marc. Es Marc Márquez. Que sí, que cuesta Que mucho para él decirlo. también es un ídolo. Claro. O sea, es que es el concepto de esta categoría, es que Marc Márquez es un grande en este concepto. Y luego también es el timing de la vida, o sea, cuando tú eres bueno en esta vida. Cuando tienes 18, 25, 24, 23, no, cuando se da todo perfecto. Entonces yo creo que ahora este binomio tienen unas motos muy similares, pueden compartir cosas muy directas que funcionan. Y no es que mi moto es 24 y la otra es 22, que no puedo comparar. No, hoy, Ramón, ¿Te va bien o no te va bien? esta moto hoy es Sí, no. Que para mí esto es una de las cosas que aplaudir, igual que dijimos el año pasado, que Ducati dejó ganar a un equipo, no dejó ganar, no hizo nada para que no ganase un equipo satélite, lo cual es de chapó. Tú dijiste que lo harían, acuérdate, está grabado. No, Sí. No, yo he dicho, Grabado. no, pero, De hemeroteca. pero si no hay problemas en reconocer cosas, porque la historia me dice, o dice, Sí, nos la ha dicho, historia. que cambian cosas, estoy encantadísimo. Pero como todo, digo ahora, todo el mundo está encantadísimo. Todo el mundo está encantadísimo, porque al final, y lo que han hecho ahora de decir, vale, tenemos al mejor piloto, tenemos a nuestro campeón que ha ganado dos años. y te digo casi- otra cosa, antes de que acabes, no pasó, pero ha desaparecido del equipo y el piloto que corre con esa moto. O sea, hay que decir que postmortem sí, ha pasado pero, cosas. Pero aquí es donde entra la Y sí, política. y ¿vale? sí, Pero estamos en el aquí es lo que decíamos de las dos vertientes, es donde entra la política, no donde entra la técnica. Y al final el que puede mover el campeonato es la técnica, no es la política. Está claro. Esto está- Estáis hablando tan en críptico que... No, es igual. Si quieres lo has entendido. Si ¿no? quieres- Sí, lo he entendido. No, pero para mí... Ahí sí que te equivocas. La técnica es pero la política también mueve campeonatos de toda la Sí, vida. mueve campeonatos, pero no en plan de decir, no voy a dejar ganar a este, porque si tú quieres... Sí, ¿Cómo? no. ¿Cómo? Ha habido cosas siempre en toda Oye, la historia. el que le tiene que dar... Fórmula 1. El que tiene poner el diente de menos o de más, o le tiene que dar el clic de la compresión, no es un político. Ahora ya no tanto, pero... Amigo, no. Aquí está. Y ya te digo, solo quería apuntar esto. Ducati, que ha hecho incluso la moto satélite, una moto espectacular. Y luego lo que decías de Morbidelli. Morbidelli es el tipo tranquilo, cuidado cuando baja la visera, que es uno de los que con otros pilotos ha tenido algún encontronazo, más de uno, sobre todo al tío que se le cruza, cuidado, porque no es ningún blandito para decir, no, Pecco, déjale, no. Si puede con Pecco, y si un día puede con Marc, no lo dudes. No, claro, y con más ganas, está claro. No. Con quien sea. No. ¿Os sorprendió Morbidelli? Que además ellos reconocieron que en el VR46 hicieron una apuesta diferente de neumático trasero, montaron el blando y aún así llegó a final de carrera muy bien. Más gente, ¿eh? Sí, Chantra también, Rins Rins, también. Aldeguer, Binder, varios.
Sí, por Morbidelli quien lo convenció fue Matteo Flemini. Su técnico. Él no estaba por la labor y tampoco en el equipo. Oye, pero Matteo, que tú lo conoces bien, técnico en su día de Rossi, fue el que dijo, no, pon el blando. Y aguantó. Yo pensaba que podía llegar a Alex, pero al final fue imposible. A mí, solo un detalle que dices, para ver hasta qué punto funcionó igual de bien el trasero blando de Gian Antonio, que hizo la tercera vuelta rápida, tan solo 94 milésimas de la de Marc, con el blando trasero, lo hizo en la vuelta 20, de 25. Bueno, y en la última pasó a Zarco. No, pero él dijo que se durmió. Si no tienes neumático, Que ese blando no pasas. funcionó de maravilla. Y Gian Antonio dijo que se durmió para no quemar el neumático, se durmió tanto, Correcto. se durmió tanto Este es el problema del neumático blando, que siempre, sin querer, estás pensando, ostras, me quedan 25 Hay que vueltas cuidarlo. y a ver qué pasará. Y al final todo el mundo está pendiente de decir, bueno, aguantará, no aguantará, hará. Claro. La verdad es que los neumáticos allí es una pista que es poco abrasiva, es una pista con un coeficiente de grip de los más blandos, creo que es la tercera más baja del campeonato, con lo cual el neumático sufre menos. O sea, el que destroza los neumáticos son las pistas muy abrasivas y allí es un poco más amable con los neumáticos. Y Ramón, esta intermitencia de Morbidelli, ¿cómo la interpretamos? Porque ahora ha vuelto al podio después de 4 años, cuando estas temporadas atrás también con la Ducati pues podía haber optado. Sí. ¿Cómo se interpreta? A mí a veces me cuesta, ¿no?, encajarlo en algún Morbidelli puesto concreto. Es un tío que es, para hablar claro, demasiado poco cabrón para ser piloto. Que le falta mala leche, dices. Sí. Cuando está en la moto sí que es un tío agresivo, sí lo tiene todo bien, lo necesita todo bien, pero es digamos, el hombre tranquilo que, por ejemplo, es un tío que esconde sus lesiones. No quiere que piensen que si digo que estoy lesionado es porque voy a poner una excusa. En Misano, el 2021, 2020, no me acuerdo qué año era. La lesión de rodilla. Esto de la edad, la lesión de rodilla. Uf. Esta fue muy grave. Lo vimos cuando hicimos un intento de cambio de moto. El tío se cayó no por nada, porque la rodilla le falló completamente. Luego tuvo lesiones graves y hablando con él me decía, no, estoy bien de la pierna. Decía, Frankie, pero que te veo andar, que vas cojo. Yeah. Que vas cojo, que yo veo los ángulos de un lado y del otro y tú no cargas igual un lado que el otro. No, pero me encuentro bien, en la moto no me molesta. Así como hay otros pilotos que cuando no tienen nada ya dicen, uy, es que estoy mal, es que he estado mal, es que claro, es que yo he lesionado. Él es al contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que esto en el equipo te crea una atmósfera de una incertidumbre de decir, este tío realmente está mal de verdad y no va rápido porque está mal o no va rápido porque no quiere o no puede o ya no puede más y no quiere decirlo. Es como muy introvertido sobre su situación y eso a veces como equipo te crea dudas. Vamos, pero para mí que es un piloto rapidísimo, lo tengo clarísimo y sobre todo... Campeón del mundo. Sí. Y podía ser campeón si Yamaha lo hubiese dejado. En 2020. Pues es igual. No había, Uy. Vaya. no había... Vaya. ¿Ves? Esto lo Pero tenemos que sacar hay que sumarle también que estuvo con Pramac y Sí, que Jorge sí. Martín está a su mejor momento y que la moto era más difícil que la que tiene este año. Un poco el camino de Alex Márquez, creo, ¿no? Sí, Creo que no, los no, dos es que para mí- dos que han hecho un salto de calidad Exacto. han sido No, estos dos. y bueno, Aldeguer, claro, porque no tiene experiencia, pero para mí la prueba de que la moto del equipo satélite de este año es buenísima son los dos, porque al final tú siempre puedes tener un piloto que, Ujú. por lo que sea, se ha adaptado muy bien a esa moto y es capaz de conducir una moto inconducible. Lo hemos visto con Marc en la Honda. Estaba él y aparte de cuando estaba Dani, los demás estaban lejísimos. Pero cuando son dos y ves que van bien y sobre todo ves cómo va la moto, porque para mí esto al final, el resultado está muy bien, pero tú puedes hacer un resultado igual que una vuelta. Puedes hacer una vuelta loca, decir, me la juego 37 veces, salvo las 37 y hago una pole. No, cuando tú ves cómo conducen, cómo va la moto, cómo se comporta en una pista bacheada. No, ayer lo veíamos. Al final es donde Ayer ves. veías la Ducati o la Honda y veías cómo se movía una moto y se movía la otra. Exacto, ves la diferencia, significa que la moto y él está siempre ha sido academia, pero no había estado nunca en el equipo suyo. Ahora sí, ahora está con una moto
digamos, satélite muy bien cuidada, con un equipo que están por él, que los dos, Di Gianantonio y él, son sus niños mimados, y esto él lo agradece, es un piloto que lo agradece. Ya para terminar con el bloque de Ducati, recordad que la victoria de Marc supuso la 90 en su carrera e igualó también a otra leyenda como es Ángel Nieto, y tuvo esa dedicatoria, ¿no?, de hacer la vuelta al final con la corona de laurel. Y bueno, nos gustó el detalle. Teníamos la referencia, obviamente, de lo que hizo Valentino, ¿no?, con los dos en la moto, en la Yamaha. Pero, ¿cómo veis? Antes habéis hecho el paralelismo, justo has sacado tú el tema, que tiene mucho Marc de Ángel Nieto, y es verdad que son dos perfiles muy parecidos en talento y lopillos, ¿no?, que llegan a ser en carrera. Y fuera de la carrera, en Efectivamente. las ruedas de prensa, Sí. en la hora de hablar y en la hora de cómo Todo. jugar las cartas, como has dicho, en las celebraciones. O sea, Marc ha aprendido de un grande que es Valentino Rossi y está emulando a Valentino Rossi en muchas situaciones. Incluso es un Valentino Rossi mejorado, yo diría yo, incluso en algunos aspectos. Porque y hay cosas que ya no entran en el trapo, ¿no? Entonces, yo creo que le está permitiendo controlar tempos, pero también porque tiene un hermano al lado y eso también le hace que tenga el freno de mano puesto en algunas ocasiones. Entonces, bueno. Sí, pero él tiene una ventaja para mí, Marc, tal como está yendo ahora, que es que empieza los fines de semana bien. Porque los noches mágicas de sábado del equipo de Valentino nos acordamos todos. Es decir, estoy perdido y llego al warm-up y se ha aparecido la Virgen y todo va bien. A Marc no le hace falta esto. Sí, es la primera vuelta que está adelante. Bueno, es que Marc lleva 98 poles. Es decir, en todas las categorías, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Pues que compararé yo en las motos a Valentino Rossi y Marc Márquez entre un Messi y un Cristiano Ronaldo. Yo creo que Cristiano Ronaldo es un Marc Márquez porque Ahora es un tiene trabajador nato de todas horas. Sí. Tiene 90 victorias Marc, le quedan 25 para igualar yo lo digo como dato, para igualar a Valentino. Y tiene cuerda, Marc. Y los años que ha perdido, ¿eh? Es que yo ahora pienso, sobre todo pero con yo no- estos récords. Pero yo no diría que han perdido. Bueno, Esto que le ha ha hecho perdido, más ya me bueno entiendes, ahora para el ser como es vacío, ahora. el ¿vale? vacío que tenían Al final y hay que que no es ver. mejor Una carrera deportiva, hay poca gente que no pase baches importantes, Efectivamente. sea por físico. Mira a Jorge Martín, que no hay que Buah. olvidarlo. Tuvo una lesión muy importante en Portimao, salió, se recuperó, campeón del mundo. Ante, digamos, el pronóstico, nadie lo dábamos o al menos no era el favorito, y ahora está en una situación muy dura. Bueno, pues dentro de 6 meses igual estamos comiendo, digamos, y le da la vuelta este mismo año, porque la Aprilia tiene visos de ir bien. Hay que tener la mente abierta. No vale el hoy, porque realmente esto cambia. Lo único que no cambia es que hay gente que es smart, y haciendo referencia a Ángel Nieto, a Rossi, gente que está en un paso mental por delante y que no dan puntadas sin hilo cuando sueltan cualquiera en la sala de prensa y hacen trabajo fuera de la moto, y Marc es uno Pero es de que esos. mentalmente, recuperándose de 4 operaciones en el brazo, Son muchos dejando a la marca de su vida, Dejando a de Honda, ganar muchísimo dejando dinero. amigos, dejando sponsors. Está a otro nivel en el sentido de que ha pasado tantas pantallas de estar Pero ahora- en la peor situación deportiva de un piloto, que ahora mismo es que le viene esto regalado. Que decir, Pero- está viviendo... A que vamos a hablar de Honda, ¿no? Una marca que conoce bien Marc Márquez. Normalmente vamos con Ducati, Aprilia, un poco por orden de resultados, pero me encanta hacer un cambio en este Gran Premio y meter a Honda Es que yo lo digo en la porque sexta soltado. posición. palma a Honda. Te la has sí. soltado con Honda. Es que Llegamos a Honda. ayer, ¿Qué tal? siendo malo, que se me hizo largo el viaje de vuelta y estaba pensando, digo, ya, pero es que Zarco, que creo que lo vimos todos en Tailandia aquí, que está allí, que está rodando, que le apretó el inicio de carrera a Pecco, que está a 1/10 en vuelta rápida y que es mejor que Marc Márquez. Entonces, mi pregunta es, ¿qué haría Marc Márquez con esta Honda? Eso es buena. O sea, no, ya sé que es un easy, ¿eh? Sí. Y él ni ganas tiene de pensar en eso porque tiene la mejor moto actual y tal. Pero a mí me gustaría verlo, porque si la Honda con Zarco, con Mir, ya están cerca de la pomada del grupazo, porque había un grupazo de Morbidelli, Dija, Rins, Pero como Aldeguer, Binder, y estaban ahí, y Zarco por delante. Pues me gustaría verlo, porque realmente, y hay gente que lo ha dicho, y estoy de acuerdo incluso, que ha ganado de sus títulos 6
muchos años la Honda no era la mejor moto, era la mejor moto para él, pero no era la mejor moto. Ahora esta Honda, a mí me gustaría verlo con Marc encima. Sí, bueno, habría que ver si se adapta, porque al final si han hecho una moto diferente a la suya, es lo que dices tú. Eso lo han hecho seguro, solo hay que verlo. No, si él era capaz de ganar con una moto que solo a él le iba bien, igual esta a él no le va bien. Bueno, pero se ha acoplado a la Ducati. Sí, pero es que la Ducati tú la ves cómo funciona, tú la ves cómo va y ves cómo va la Honda. Y si tú mañana tienes que correr una carrera, ¿cuál cogerás? Es un easy, es por ¿Cuál hacer cogerás? ambiente, Vale. Bueno, habrá que ver Jerez ahora, ¿no? Después de Jerez, ¿no? Que Sí, no, siempre bueno, habrá que ver después de Jerez qué hacen y qué prueban o si... Sí que es verdad, yo hablo con Zarco, que ahora también está instalado en Andorra, y él me decía, yo sufrí mucho el año pasado, Sí. porque muchos días para acabar el 14 estaba... Claro. Pero lo que sí que hizo es acabar el primer Honda. Su camino fue el primer Honda. ¿Para qué? Para que entonces Honda confiase en él, y fue una inversión de no querer ir a buscar más, sino solo mantenerse, estar entre los primeros, segundo Honda todo el rato. ¿Para qué? Para que recibiera un trato oficial de marca y que, pues sumado a que pues ya era un equipo Castrol y sumado a que este año también Castrol apoya el equipo oficial, pues de antemano tenían este color que es el del Castrol entero. Entonces todo esto ha ido sumando, que parecen tonterías, pero que en la MotoGP a este nivel alto, cualquier detalle te hace Clarísimo. un día gris, un día magnífico. ¿Por qué? Porque al final, has visto, pequeñas, realmente no han cambiado la moto radicalmente, solamente han cambiado, o llevan muchos días cambiando la moto desde hace 2 o 3 años, y ahora han encontrado pues la mezcla de todas estas Exacto, cosas claro. para que hagan el salto de La calidad. suma, que a veces suma, ¿vale? a veces no. Ahora Efectivamente, ha entonces, sumado. pero es lo que decís. Yo no creo que se pueda comparar también que ahora se sube marca la Honda y puede ganar. Tal. No, porque no lo sabes. Yo creo que Marca ahora está pensando una etapa Ni lo le de Honda. interesa, Fue una ¿no? etapa lo de No, Honda. pero- no gastan Larga no vida gastes Ducati en esas ahora, cosas. vale. Eso Pero en Honda lo ha pensado más de uno. Y si estuviera Marc. bueno, esto sí. Pero en Ducati, ¿os acordáis cuando Valentino fue a Ducati? En teoría era el piloto que aún estaba en activo y era rápido, y la moto que Stoner estaba ganando carreras. Pues no sumó. Pero ahí yo conozco bien la marca porque yo era la época que yo estaba por la vida. Ahí hubo un problema de corazón muy grande. Bien, cuando te llega Valentino Rossi, que es el número 1 y es el sueño italiano, que es marca italiana, piloto Sí, italiano, claro, todo. ¿Qué pasó? Desde que llegó le dijeron, ¿qué quieres? Y Ducati le hizo, ¿qué quieres? Y él quiso hacer una Yamaha de una Ducati el primer día. ¿Bien? Y cuando le dieron, ¿qué quieres? Y le trajeron 200 chasis o todo lo que trajeron, cuando eso no funcionó, entonces los de dentro le pedían, oye, te hemos traído aquí, te pagamos lo que te pagamos, has pedido lo que hemos pedido, tendrás que estar ganando carreras. Y yo creo que ahí hubo un punto de que, sin querer, al cabo del tiempo, la relación tuvo asperezas y acabaron tirándose los trastos por la cabeza porque ven quién tenía la culpa de haber hecho ese camino o el otro, ¿no? Ya. Pasa muchas veces que cuando entras y te adaptas a una base, que es lo que hizo Stoner en su día, que llegó Ducati, le dijo, ¿por dónde van las curvas? Ahí, craca, gas. Y solo le daba el gas, porque Stoner, y yo me acuerdo que hice 2 pruebas para Ducati en Mugello con la moto de Stoner, porque Waleski se había roto el brazo y me pidieron hacerlo a mí cuando estaba en Superbikes. Me subí a la moto de Stoner, final de recta, Capirossi hacia la curva, 30 kilómetros paso por curva más rápido que Stoner. En segunda. Stoner hacía primera final de recta, Mugello. Casanova Sabelli, segunda. Larrañaga en tercera. Todo a 19.000 vueltas, sin respirar. Porque el tío llegaba, paraba la moto, la plegaba, se levantaba y daba todo el gas. O sea, conseguía dar el gas máximo lo más rápido posible, que es lo que es la mezcla que Marc pues, ha encontrado de equilibrio en todos estos aspectos. Y claramente es lo que decimos, que no porque pongas al mejor piloto en la moto vas a triunfar. Bien. No, pero Tienes números. No siempre suma todo. ¿Vale? No, cuando fichó por Gresini, Marc dijo que el día que viese que la Honda funcionaba, sería el primero en llamar a la puerta. No sé si fue eso un canto a la vida, pero... Ahora no creo que esté No pensando. creo que esté por- No, y además tiene 32 años, Claro. en algún momento acabará la carrera deportiva de Marc. Pero bueno, le ha dado 6 títulos mundiales de MotoGP y es el piloto con más victorias de Honda, de la categoría reina. No sé si algún día va a volver. Ahora, volviendo a lo de Ricard, a mí también me crea la duda que podría hacer Marc. La realidad es que ayer hubo 3 pilotos de Honda que estuvieron en el top 11. Exacto. No, eso es lo que Eso hay es que un salto. celebrar. Que Esto la es un Honda, salto. Sí. A ver, que parecía que era Yamaha quien estaba más cerca y Sí. ahora resulta que es Honda, que está segunda del campeonato. Pero es que Ya. ahora pero Marc, ¿sabes qué pasa? Que Marc va a recibir el trato que te recibe en la pista, pero es que luego fuera de la pista va a recibir el trato humano de los fans de Ducati.
Y esto a Marc emocionalmente le va a dar mucho más también como piloto, porque es una marca, es como Ferrari, es como irte a correr con Ferrari, sin más. Y esto se nota. ¿Y cómo interpretáis lo que ha pasado con Honda este fin de semana? Porque a mí lo que me gusta es que han estado muy sólidos en dos perfiles de circuito muy diferentes, ¿no? Como son Tailandia y como es Argentina. Entonces eso me da esperanzas, ¿no? A pensar que sí que pueden estar ya mucho más metidos en la pelea. Y con Mir yo creo que vimos un poco una situación muy parecida, ¿no? Entre Tailandia y Argentina. Aquí él se quejó que tenía problemas de grip en máxima inclinación, pero en general bastante bien, bastante igualados sus resultados. Pero es verdad que hubo la sorpresa de Zarco, que además ya se clasificó en la primera fila, metió ahí tercero al lado de los Márquez. Vimos en la sprint, en esa cuarta posición, que incluso si no hubiera tenido una mala salida, si no hubiera perdido un poco al principio, ojo, que esté igual, huele el podio y igual le hubiera metido la rueda a Pecco Bagnaia perfectamente. Y luego en la carrera larga, porque a última hora Di Giannantonio le pudo ganar una posición, pero se hubiera metido quinto. Entonces, ¿Honda está realmente dando un salto adelante o hay que esperar un poco a ver otros circuitos? ¿Y qué efecto tiene Aleix Espargaró como probador? Que te quería preguntar, Ramón. Y también Romano Albesiano. No sé si ya se está notando la mano. Para mí, los dos tienen influencia, pero no son los que han sentado la base de la moto de ahora, porque no han tenido tiempo, o sea, sinceramente. Pero esto, un poco lo que comentábamos, de que las cosas aquí no suman, lo podemos ver con los comentarios de Mir del año pasado, era que todo lo que traían era un desastre. Todo lo que traían, las cosas sueltas eran un desastre. Al final la moto que tienen ahora es un compendio de las cosas que han probado, que han descartado, que han aceptado y ha sumado o ha multiplicado más que sumar. Por eso que a veces dices, no, mejor piloto es mejor moto, esto, ¡buah!, explosión. Pues no, pues puede ser desastre. O puedes decir, he probado una horquilla que no va bien, he probado un basculante que no va bien y he probado un chasis que no me ha dado nada. Y lo pones todo junto y va bien. El año pasado Ducati en Misano probaron el chasis 2025. En el entreno, que es para nosotros es donde marcamos casi siempre el punto importante de la temporada, es porque tú ya has dado toda la información, has hecho los entrenamientos de Jerez, has hecho los de Cataluña, y luego tienes un momento que ya tienes una idea de los ingenieros tienen una idea de lo que van a hacer. Vale, allí, cuando probaron el chasis 2025, con toda la moto la moto del año pasado de Pecco, la 2024, y el chasis 2025, le pareció fenomenal. Dijo, no, quiero usarlo siempre, porque este chasis es mucho mejor. ¿Qué pasa? Que ahora tiene este chasis, pero no todo lo demás que tenía el año pasado. Tiene este chasis con otro basculante, con otra horquilla, con otra la aerodinámica, no, aún están en la 2024, con otro motor, con otro cambio, con otro start device, y al final lo que era aquello que decías, esto será la pera, pues bueno, lo pones todo junto y no lo es tanto. Pues ahora, ¿qué tienes que hacer muchas veces? Que es lo que ha dicho él. Cuando tienes todo el compendio de todo lo que va a hacer, empezar a sacar cosas, ver dónde está el fallo. O sea, ahora él se queja de que no tiene confianza en la rueda delantera. ¿Dónde está esto? Pues puede estar en la rigidez del chasis, puede estar en el basculante, que es un basculante muy rígido, que empuja mucho, puede estar en la horquilla, que es una especificación nueva que ha hecho Orange, puede estar en el setting de la horquilla que tú estás usando, que si has cogido la horquilla nueva con el setting nuevo, a ti no te da, igual tienes que probar primero la horquilla nueva con el setting antiguo. Si esto no da, volver a la horquilla antigua hasta que dices, ahora vuelve a ser mi moto. Claro, ¿esto qué pasa? Que es, cuando tienes entrenos tienes que hacer durante los grandes premios. Y durante los grandes premios, como tengas que probar cosas por obligación, es desastre absoluto. Pero el tema, perdona, yo creo que la gran ventaja en este caso de que Honda vuelva a estar allí es precisamente, en comparación con Ducati que tú hablas, las concesiones que el campeonato les ha dado, que les permite, en el caso de Honda y Yamaha, entrenar en cualquier circuito, hacerlo con los pilotos oficiales. Neumáticos, y eso, motores. hay que decirlo, Sí, sí. Si no es gracias a este reglamento, Honda y Yamaha estarían out en comparación con el gran rival que es Ducati. Aún no lo sé, pero no estarían tan cerca. Esto es Gracias, se puede notar más, o sea, y se puede todo notar más. esto que explica Ramón, que es cómo llegar a una conclusión de juntar todas las piezas que funcionen, si no tienes fechas para entrenar y capacidad que lo haga un piloto rápido, y wildcars, bravo, y motores y tal, porque y acabo con esto, Honda, y sé, porque lo he hablado con uno de sus pilotos, ahora mismo el gran problema, aparte del detalle de Mir, que
falta chicha. Potencia. Fíjate tú, en Honda. Pero tienen opciones, porque como tienen unas concesiones de abrir motor y poder, entre comillas, también intentar mejorar ese aspecto electrónica o mecánicamente, pues igual todavía les queda 2 saltitos por dar, que les quedan test privados, los test oficiales de Jerez. Y a nivel motor, lo interesante también es que, claro, Ducati y Aprilia y KTM tienen este motor también para la próxima temporada. Y ellos tienen concesiones. Honda y Yamaha. Depende a ver cómo resultados que hagan Ya. este año. Mi duda es hasta qué punto invertirán en lo de 2026 o en el cambio de Claro, reglamento. pero depende de No, los pero- resultados que no, hagan no, este año. que Pierden puedan perder concesiones. concesiones. Pasas a la siguiente casilla, que ahora están en el grupo D. Que los... Sí, sí. Lo he explicado Cuidado. en la Fronchi. Sí, sí, por eso que es muy importante entender, y mira que siempre somos críticos, pero las concesiones están dando vida y son muy importantes Perfecto. para una fábrica. Mientras no sean demasiadas. Vale. Entonces, Para eso están los 4 grupos. Por eso Ramón. la fábrica que no Sí, tiene es progresivo. Es siempre, progresivo, exacto. siempre se queja Sí, de... bueno. Claro, es que les han dado demasiado. Pero esto pasa en los rallies, pasaba con las bridas y pasaba con los... Estamos aquí Con para todo. quejarnos. Superbikes y pasa en, Hemos venido a este mundo para en todas quejarnos. partes. Pero bien- No, bien- pero para mí, perdona, solo hay una cosa, que es que ahora el problema se quejan habiendo del motor, pero la pregunta es, si le ponemos un motor más potente, ¿el chasis irá igual de bien? Ya. Y aquí siempre estás con El con balance. paquete de la moto, con el balance de la moto. Porque dices, Nunca estás contento nadie aquí. no, Ya. no, Sí, el que es que, gana, el es que que gana. técnicamente, si tú... Bueno, pero es que eso, hostia... Pasó en Honda en 2015 con el. No, no, el motor y Screamer. en Yamaha ha pasado 1000 veces. Al final, si tú dices, no, es que voy a mejorar mucho esto, ya, pero el motor en el banco es una cosa. Cuando está en la moto, está en la moto. ¿Y la moto qué pasa? ¿La aguanta o no la aguanta? Yo me acuerdo, bueno, antes lo comentábamos. Normalmente los pilotos, cuando les traen un motor más potente, al principio no les gusta, porque les cambia el feeling que tienen con la moto. Luego se acostumbran y luego van. Pero que lo normal es que un motor más potente, a la primera prueba el tío te dice, uy, ahora no la puedo conducir, o ahora... Pero es que un piloto, si no puede conducir la moto, no va a ir rápido. Claro. El talento. No, pero es que luego se acostumbra y la conduce. Sí, pero la primera impresión, necesitas es, tiempo. me estás puteando. Tiempo. Con este motor me estás puteando. Tiempo que no hay. Tiempo que no hay. Y Exacto. en Honda, igual es un dato un poco friki, pero me estuve fijando también en Chantra, y sí que es verdad que en la carrera larga hizo el último, que yo creo que es un poco, al final es un año para que él se adapte y entienda la categoría, pero en la sprint no. Que a mí hubo momentos que se me heló un poco la sangre viendo a Maverick, por ejemplo, luchar con Chantra. Digo, esta situación no puede ser, ¿no? Pero que me refiero que todos en general están yendo bastante bien en Honda. Bueno, pero es que la situación que está pasando con Acosta, que tú le veías el año pasado luchando delante y ahora está sufriendo para luchar Muchísimo. por el 6, 8 con las ondas, ¿no? ¿Y qué me decís de Aprilia? Porque es como cal y arena, ¿no? De golpe ves actuaciones súper buenas y ves que tienen un rendimiento que la verdad promete, pero por otro lado están acumulando una mala suerte impresionante. Jorge Martín ya dijo el mismo jueves en la rueda de prensa que iba a ser baja también para Estados Unidos, que veremos cómo va ese proceso de rehabilitación, o sea que no sabemos ni siquiera si va a llegar a Qatar o no. Luego, Savadori tiene la caída en la sprint, no corre el domingo. Ayogura, bueno, ahora entraremos en este detalle porque se anunció después de la carrera que fue descalificado, que ahora Ramón nos explicará un poquito el detalle. No llevaba un software homologado y entonces le quitaron la posición, perdió los 8 puntos y eso hizo que todos subieran un poquito. Había terminado detrás de Binder, de hecho, había hecho una buena carrera saliendo el 15, o sea que cuidado, Ogura, Sí. que está yendo realmente bien. ¿Y esto cómo puede pasar, Ramón? ¿Esto de quién es la responsabilidad o qué ventajas puede ofrecer? Danos un poco de luz ahí. No sé exactamente qué tenían modificado o qué tenían, si era un software modificado por ellos o era un software externo, que pidas una ingeniería que te haga cosas, no lo sé, no tengo los detalles. Al final, si no te da nada, no lo pones. O sea que algo te da. Esto es evidente, porque si dices, no tengo esto, que sabes que igual no sabes exactamente si es ilegal, porque muchas veces que es el tema este de la frontera, que solo en Fórmula 1 juegan mucho, de decir dónde está la frontera y cuánto me la salto, o pongo un pie solo en el otro lado, ¿dónde estoy? No sé exactamente lo que han hecho, lo que sí que es verdad que todas las marcas cada vez más van al límite, cosa que no hacían antes, sobre todo los japoneses, porque con el fair play, que decir, no queremos ser sospechosos de nada, dejaban siempre un margen de seguridad, que es lo que hablábamos de Frankie del 2020,
Y ahora esto la gente ha visto que como el que gana no lo hace, tú si quieres ganar tampoco tienes que hacerlo. Si ellos eran conscientes de que su software era ilegal, trampas, no, yo no lo llamaría trampas, pero picardías. En motos he visto lo que no está escrito. O sea, 36 años he visto lo que no está escrito, pero con 1000 cosas. Desde, dices, no, la instalación, el cable que va allí, el cable que va de la bobina al encendido. ¿Es un cable o hay algún animalito por ahí metido dentro de la funda? De todo, es que de todo, con los combustibles, con absolutamente todo. O sea, todo el mundo intenta jugársela. ¿Qué pasa? Que una cosa para mí buena es que las verificaciones cada vez son más estrictas, está más claro dónde puedes llegar y dónde no, pero es que a veces te las saltas sin querer. El tema de las presiones. No hay nadie que voluntariamente vaya con la presión más baja del límite. Nadie. Tú vas a buscar el límite, pero no la presión más baja. En previsión a un tipo de carrera. Sí, ¿no? Pero tú nunca intentas ir debajo del límite. Intentas ir al límite porque es cuando el piloto tiene mejor feeling. Luego, ¿qué pasa? Que te equivocas o la carrera es diferente, pero es igual. Al final el que hace la presión es el que se equivoca, por lo que sea, porque no ha tenido en cuenta que haría sol o porque no ha tenido en cuenta... Pueden caer 4 gotitas de esas que... Por lo que sea, ¿sabes? Por lo que sea, el que pone el número, el que dice hoy salimos a un 87, este es el que se ha equivocado. Al final, ¿qué pasa con el software? Al final tú puedes decir, vale, yo esto aquí he implementado una cosa que no me pone expresamente que está prohibida, pero sí que no está dentro de la lista de lo aprobado. Que son cosas diferentes. Una cosa son las cosas prohibidas y otras son las cosas no contempladas en el reglamento. Vale, no sé qué ha pasado, ya te digo, no tengo ni idea, pero lo que sí que te demuestra es que si quieres llegar tienes que ir al límite y muy cerca del límite y alguna vez pues lo sobrepasas. Ya te digo, no sé si era un problema puramente de software o era un problema de software modificado mediante el hardware o lo que era, no lo sé, no tengo la información. Lo que ha sido es una lástima, porque una ¿Seguro? vez más Ogura Ha sorprendido, sí. un carrerón. Además, rookie, cuida muy bien los neumáticos. Según que tiene un dicen. pilotaje técnicamente brutal, de los que te hacen el pick-up, de esos que... Y tiene carácter, porque antes que hablábamos de Honda, Sí. él era la perla de Honda. Sí, no, y no. Tiene personalidad, Él diría retrasó, yo. sí, pero que él retrasó subir a MotoGP, tenía una Primer oferta de año. Honda, Sí, sí. fue campeón del mundo de Moto2 y se fue a Aprilia, muy a su pesar, como así dijo el propio Ogura. O sea que, cuidado que es Lo un, tiene es claro, un muy buen tiene piloto, claro. lo tiene claro. Tiene Sí. personalidad, Sí. creo que no es el típico japonés. A mí, yo conocí a través de Yuichi Ui, que era un amigo y piloto, a Kato. Tuve ocasión de convivir con Kato y era otro de esos que, sí, parecía que estaba dormido todo el día, pero tenía las ideas claras. No era piloto sumiso japonés estándar que... No, lo tenía muy claro el tío y creo por lo poco que lo conozco que este también tiene ese punto de decir, vale, pero yo hago mi camino. A mí con lo de Ogura solo la duda que me queda es si las demás Aprilias llevaban el mismo software o no. Esto no sé, no ha salido, yo por lo menos no Bezzecchi me- se cayó en la salida. Ya, y, No sé sí, si- pero Ogura está en el equipo satélite. Ya, y Entonces, Raúl acabó 16º. Vale. Sí, solo cogió un puntito por la descalificación del propio Ogura, pero la verdad es que bastante descolgado de su Sí, pero compañero. si llevaba el mismo software tampoco le cogía el punto, porque la que entraba en la Eso. puntuación era ya verificable. Pues con él no han dicho nada, no se ha anunciado ningún tipo de sanción. No lo sé. Sí, lo que pasa es que es complicado el problema del reglamento, de todas las cosas mal, es lo que pasa después de. Porque ahora, claro, en el momento que acabó la carrera, cuando precintaron los motores, cuando desmontaron las motos, Raúl no estaba en los puntos. Claro, al No descalificar estaban a su los compañero... Claro. Sí, entró pero, en los pero lo han puntos. descalificado mucho después de la Claro, carrera. sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿La moto de Raúl dónde estaba? Pues Casi en las cajas ya de transporte. seguro, ¿no? encantó. Literalmente en las cajas. Con las instalaciones puestas, sin las instalaciones, con el motor Ya. de viaje o con el motor de... Ya no lo sabes. Bueno, como no era una afectación de top 5, pues tampoco creo que lo hayan... Sí, Visto pero el reglamento es al- para todos. ¿no? No, Está lo claro, que hay que está ver es claro. que como con las presiones, pues que igual en vez del 60% Sí. estás el 50 y tal, te descalifican o te meten en posiciones y aquí y no sabemos que
teóricas ventajas puede tener este software. Sí. Que igual era que, yo qué sé, Ramón, que buscaba mejor tacto porque no hay grip y Sí, buscaba sí, una sí. entrega Sí, de sí. potencia No sé, más puede dulce. ser mil Vete cosas. a saber, ¿no? Puede ser incluso consumo de combustible. Por Es que ejemplo, pueden pero ser mil que cosas. igual algún parámetro de... Sí, mil que cosas. igual la puedes ventaja o no que buscaban cambiar. no es justa o no, realmente no merecía una descalificación, pero es el reglamento, ¿no? Está claro. Pero Logura, evidentemente, era el rookie y se ha quedado fuera sin puntos. sí. Directo. Pero Sí, lo que 8 está puntos claro- perdidos, que no está nada mal. Y había salido el 15 y Sí, con sí, una no, remontada muy importante. bien, además remontando. Sí. Lo que está claro que cuando la fábrica se la juega es porque ve un beneficio. Sí, ¿no? Igual que el tema de las presiones. Dices, No, yo voy a o- ir al límite porque la moto o- va mejor. o Si la una- moto fuese igual a 1.8 o a 2.0, No, pero Irías a 2-0. nadie iría a Ramón, 1.8. o una necesidad por combustible, por ejemplo, o Bueno. una necesidad para poder acabar la carrera o cosas así. Y lo que está claro en mi lectura sobre Aprilia claramente es que ellos tienen una necesidad de tener más pilotos en pista a un nivel alto, porque si no, tú has clarísimo. visto, se ha demostrado que cuando hay 4 ondas y todas funcionan, Sí. todos van de golpe bien y todos van en ese camino. Cuando estás solo ante el peligro, como se suele decir, Bezzecchi ahora mismo tiene una situación en la cual que cuando entra al box, sus referencias son su propio pilotaje mismo y no puede comparar, no puede crecer, y entonces se ha demostrado que cuando hay 2 pilotos en el box siempre se crece mucho más rápido. Cuando hay 4 se crece el doble de rápido. Y esto es una situación clarísima y lo hemos visto, las 4 ondas estaban ahí delante, las Ducati estaban delante, KTM un par pero sufriendo, Aprilia sufriendo, y claramente es un poco igual que Yamaha, ¿no? La dinámica está muy marcada este año. Sí, ahora Bezzecchi está solo ante el peligro, ante la ausencia de Jorge Martín, por lo tanto la esperanza está un poco en él. El jueves en Austin hay un día clave para Jorge Martín, porque van a hablar en el MSMA, porque no está Ducati por la labor de que permitir que se suba la moto Martín a la Aprilia, porque lo ha pedido, Pablo Bonora el otro día lo explicó, ha pedido que se suba porque, claro, ahora mismo tiene los kilómetros del test de Barcelona, porque se cayó en la vuelta 13 del test de Sepang. Y para mí esto es una clave importante. Y de ahí también lo que decía Ramón, creo, el tema de la competencia que hay ahora. O sea, Jorge Martín, campeón del mundo con Ducati, ahora mismo, vamos a ver, hay esa reunión, pero Ducati, yo no sé si va a dejar que se suba Jorge a la Pero pelea yo antes no- de tiempo y con un test que no está dentro del reglamento. Yo creo que no es solo Ducati, porque es que logísticamente es muy complicado hacer un test. O sea, cuando eran las motos 2 tiempos, te ibas, ponías gasolina, unos neumáticos y girabas. Y no había motores precintados, no había nada. Ahora, de entrada, si quieres hacer un test de estos, tienes que tener gente de Dorna o de la IRTA allí. Supervisando todo. Absoluto todo. Tienes que tener el fabricante de neumáticos que te dé los neumáticos que necesitas, si los tiene. O sea, que no es hacer una tanda... No. O eso sea, es una decir, infraestructura, No, obviamente. no, entiéndeme, cuidado. O sea, el entiéndeme. neumático está hecho para estas motos, tiene un range tan pequeño que Claro. para ellos es muy grande, pero que Pero es muy es que pequeño. primero Bien. tienen que decir dónde lo van a hacer, en qué circuito lo van a hacer, y luego el fabricante fabricar neumáticos para ese, ese sí. circuito. Claro, es No- que no son neumáticos es tan fácil. estándar que sirve para todos Y lados. Y luego, ¿con qué moto lo vas a hacer? ¿Con la del Mundial lo vas a hacer con un prototipo? Claro, es muy complicado. Supongo que la idea es que sea la del Mundial. Vale, ¿y dónde la tienes? No puedes hacerlo 15 días antes del Gran Premio. Bueno, no, pero en si teoría. cambias esto, lo cambiarás todo. Ah, Claro, si cambias esto, lo cambiarás todo. Pero la moto la tienes. O sea, O sea, en Austin. la intención es muy buena, pero es verdad que a nivel de aplicación es muy pasa que complicado. O cada sea, uno- veremos si se puede, Exacto. cuándo. Lo que hay que reflexionar es que si se vuelve a dar un caso, lo piensen para el futuro. Exacto. No para mañana. es que Ducati... Este Empezamos año- a poner sobre la mesa que si sucede esto, haya esta opción. Pero para mañana, estoy de acuerdo que... Es que a Ducati le pasó eso con Bastianini. Sí, Bastianini sí, estuvo... y volverá a pasar. Que Claro. lo vayan preveyendo para Claro. Sí, sí. 2026, Claro, esta es buena. empezar a proponer estas opciones. Pero de hoy para mañana es complicado. Logísticamente incluso. Sí, lo primero, en este caso, porque Aprilia aún tiene algo de concesiones. Pero esto, por ejemplo, te pasa con Ducati, que no tiene concesiones. Y a ti, ¿quién te dice que mientras prueba esto no está probando una pieza nueva Ya. que no está dentro de lo permitido? ¿Quién te lo asegura? Claro, pues tienes que desplazar, no medio mundial, pero desplazar ahí cantidad de Y gente. cuando los móviles no tenían No. cámaras y no todo el mundo hacía fotos, te ibas a entrenar a un circuito, Sí. lo cerrabas y no se enteraba nadie. Ahora se entera todo el mundo No, de todo. cosas Ya, increíbles. es Por verdad. ejemplo, el entreno que hizo, ahora ya se puede decir, que hizo A ver, dilo. Jorge Lorenzo con la Yamaha en 2007,
un año antes de llegar, cuando estaba corriendo sí. con Aprilia, así ahora lo sabes. Ha prescrito. En aquel No, momento, lo supe después, pero sé después, a qué te lo hizo refieres. un año antes de subir a MotoGP. Ujú. No se enteró ni Dios. ¿Y qué en tal aquel fue? momento, no se, hombre, lo ficharon. Vale. No se enteró nadie. Ahora es imposible. Hombre, Raf Klatoglu cuando probó la Yamaha, pues sabíamos los tiempos y lo sabíamos todo. Ahora es imposible. Ahora es imposible. Es imposible primero porque no puedes las motos para funcionar. no. No para funcionar, para arrancarlas ya necesitan al equipo técnico. En ese momento. Tienes que llevar un camión que sea blanco, pero... No, no, camión no. Y el personal. Sí, y sí, el personal, hay que decir, pero que se nota, Y, se y nota. personal 3 son multitud, y si pones a 10 tíos a arrancar la moto, a alguien o a la Uy. cuñada de alguien se le escapará que Sí, sí. se ha ido allí, y en ese momento no pasó nada. Ahora sería imposible. No, Bueno, Ahora, veremos en qué estando queda. otra marca, cuidado. O sea, ¿te imaginas ahora, no sé, a Pecco haciendo una prueba con Honda secreta? No es Posible. capaz. Ya, No es capaz. ya hoy en día es inviable. Inviable. Bueno, veremos, lo sabremos dentro de unos cuantos días. Y ya por cerrar, por acabar con Aprilia, al final Bezzecchi pues tampoco pudimos ver de qué hubiese sido capaz. Sexto en la sprint y luego en la carrera larga se pega ese cebollazo a final de recta. Y Que se bueno, va a espera, Quartararo. vamos a cambiar la palabra cebollazo porque lo de la inteligencia artificial me da un poco de miedo cómo lo va a traducir. No. O sea, como es es en que- italiano. Es que en italiano me ha gustado escucharos, ¿eh? Porque ahora podéis ver el podcast en italiano y también en inglés, En ¿no? inglés, sí. Pues tuvo una caída muy fuerte Mm. y nada, al principio, o sea, nos quedamos sin ningún tipo de información sobre Marco Bezzecchi, ¿no? Que ahora mismo, pues eso, es el que tiene un poco el rol de número uno. Sí, pero para mí, tal como le fue los entrenos de invierno a Bezzecchi, que fue realmente bien. Luego en las carreras sigue un poco en su línea de liarla a menudo, pero para mí será interesantísimo. Por lo mismo, volviendo a lo que hablamos de Ducati, de qué moto le va bien a quién, cuando llegue Martín, a ver cómo lo hace. Porque al final es que no ha tenido tiempo ni de saber si la moto le va bien. Es que no tuvo tiempo ni de poner los manellares en un sitio, ni las manetas. Es que no ha hecho nada. Entonces, evidentemente, si tú estás en casa, que la moto vaya bien, te da una tranquilidad, Sí, pero no absoluta. No es mal que por bien no venga. Ahora Sí. no tocará. Es subirse a la moto y el manillar que lleves el que llevará. Entonces ahora aquí es rápido. No, Sí tendrá es que hacer el verdad que trabajo. meterse directo, imaginemos, estoy especulando que empieza en Qatar, primer viernes, el primer libre, quieras que no, estás con los 21 al lado Sí. que van todos full. Pero, Y tienes que dosificar. Pero sí que es verdad no esto, puedes Ricard. salir a... Porque Esto- otro no, error no. de este tipo, de una caída que tal, o sea, es que tiene una situación dura de Pero gestionar. esto es verdad, pero sí está claro que este día los neumáticos son los que son, la pista va a estar gomada para todo el mundo al cabo de media hora porque hay 3 categorías. O sea, yo creo que va a ser No. va a ser más bajo control. Sí que es verdad lo que dices tú, que todo el mundo con Paciencia, cuidado. va a tener que tener Sí. autocontrol. Si hay un No sitio de dejarse debutar- llevar por... Si hay un sitio en debutar, es Qatar, mejor que Austin incluso. Yo no estoy de acuerdo. Qatar, el FP1 es un drama. Sí, pero y la pista, temporada baja. para la gente normal. pero la pista, físicamente pero la pista, Austin, la pista, no, la pista es con los baches mucho y más todo. fácil. No, Mucho más todo lo No, que eso quieras. sí, pero yo digo que yo no sé si va a llegar a Qatar. O sea, No, no, tiene pero el que he 3 dicho fracturas en Qatar, la mano. Podría Ya, haber bueno, dicho... eso El Sí, pero piramidal, cambia, Cafoe, cambia he por- He dicho porque Qatar, Sí, sí. yo qué sé. Qatar puedes Ya, correr con la idea. pierna, Qatar puedes correr con la pierna rota y un brazo roto. En Austin no. No, Ya. Austin no. Austin Es peor inviable. que Ahí Qatar. entra el- Inviable. Pero que Qatar para mí no es el mejor porque la pista es que está en el desierto, hace viento, Sí, hay sí. arena. Los FP1 Pero su problema es catastróficos su problema es son- más físico que no otra Sí. cosa ahora mismo. Pero si No, pues si añades te vuelves a a un caer- problema físico una pista mala y una moto que no conoces, hostia, el cóctel Pero- es Pero, un pecadillo. pero ¿eh? Qatar es una pista en la Bueno, cual como primero el del chiste, culo, he dicho culo. Jerez. Sí, sí, he dicho sí. Qatar. No empieza el mundial en Jerez, No, pues no, que sea en son Jerez. dos mundos, Jerez, o sea, Es verdad. Jerez es una pista que la conoce 20 veces mejor que Qatar. Las Tiene más condiciones. referencias. Bueno, que vuelva, que esté bien y que Sí, se sí, tome con esto es calma, más que le importante. esperamos Evidente. que hace falta en este campeonato y no es un postureo, es verdad. Hace falta que se anime porque nos interesa a todos. Que gane igualmente el mejor, pero hace falta que venga. Y si la Aprilia va bien y se recupera, pues igual estamos en julio, agosto disfrutando ya de buenas carreras en cuanto a más competitividad, me refiero. ¿Y qué me decís de KTM? Porque la última vez que el Mundial visitó Argentina, Binder ganó la carrera de sprint. Y 2 años más tarde, al final del año pasado no se pudo disputar, están sufriendo
todos. O sea, ya no es aquello, bueno, en el Tech Trua vemos dificultades en los pilotos que son nuevos. Pero es que Vale, no esto es- es un tema aparte, pero tanto Pedro como Binder lejos de poder estar, ¿no? en pero esas no plazas es, de no es cabeza. sorpresa esto, lo hemos hablado desde hace este invierno. O sea, Desde es que que todo lo que salió. pasa en casa se Consecuencial, refleja en la pista. Entonces, cuando un piloto firma por una marca con unas pretensiones, como bien habíamos dicho, y no son las desde el contrato, ya esas, pues la frustración te crece. Y claramente cuando toda la suma de 3 pilotos que están o 2 pilotos nuevos que llegaban tenían que empujar a los pilotos de fábrica para que subiesen el listón, ha parecido ser el contrario. O sea, los pilotos nuevos que han llegado no están todavía al nivel que tienen que estar porque son grandes pilotos, por lo que fuere, y lo que ha hecho es que los 2 de adelante pues también se han ido para atrás. O sea, Pedro, fíjate que Pedro el año pasado cualquier problema tuviese era gas, era la moto no importa, era tal, y hoy las declaraciones de otro día, la moto no sabemos por qué no hay grip, tal y cual, que oye, que es lógico lo que está diciendo, ¿no? Pero claro, porque ha puesto el nivel emocionalmente tan alto para este año que ahora, pues cuando no ves que no llegas, te pasan cosas que ves ir al contrario. Y entonces yo creo que está pasando esto. En KTM no le va a ser fácil a KTM porque tienen un rival nuevo como han tenido esta carrera que ha sido Honda, que tampoco se la esperaban. Tienen rivales que no se esperan. No, es Entonces, que tiene además por lo que dijo ayer Acosta, tiene una moto muy crítica. O sea, es decir, cambia de sesión cambia a sesión, mucho según. dice. Y Sí, acabó con problemas de problemas antebrazos, de antebrazo ¿no? izquierdo. Eso quiere decir que no estás conduciendo cómodo Exacto. tampoco, te estás Sí, sí. peleando con Él la es de moto. los pocos que no se ha operado y dijo que estas molestias ya las experimentó el año pasado cuando se estrenó en 2024, pero que no fue a más y que aguantó. Lo que No, pasa no, es que esto le está saliendo de nuevo. Veremos ahora si realmente tiene en que... Austin lo verá claro. si porque se en tiene que Austin- intervenir o no. En Austin el año pasado estuvo a punto de ganar, ¿eh? Sí, no, Pedro. pero me refiero a nivel exigencia física en Austin, Sí, por pero quiero las decir que- frenadas y por los que es cambios un buen de dirección. termómetro. sí, pero también. Carlas, para- es que el nivel del campeonato es más alto este año. O sea, Ya. se está haciendo las carreras más rápidas, todo más rápido. Claro, con su mejor escala el año pasado hacía quinto, cuarto y hoy está haciendo octavo. Pero no porque no sea mejor piloto. O sea, es Ya. porque Y luego, que lo mismo que hemos dicho de Honda y de Yamaha, que pueden ir evolucionando conforme tienen más concesiones para trabajar, KTM no sé yo hasta qué punto va a evolucionar mucho, porque están limitados a nivel económico y a nivel de muchas cosas. Por lo tanto, puede ser que haya un cruce y le adelante, entre comillas, Honda Bueno, y Yamaha ahora mismo en cuanto a nivel de prestaciones de sus motos. KTM ahora estaría en el grupo D. Es decir, bajaría un grupo. Estaría en el último. Es que de hecho estamos hablando ahora el Ahí están. penúltimo grupo. Estaban antes en de, el C, ¿no? de Estaban en el Yamaha. C con Ya Aprilia. está. Pues Sí, a lo que voy. Sí, pero las concesiones sin presupuesto. Ya. efectivamente, esta es otra, súmale al rizo. No, esta es la principal. Al final te dicen, no puedo hacer lo que quiera, pues no puedo pagarlo. Oh, muchas gracias. O sea, esta situación puede ir a peor a medida que avance la temporada. ¿Y que otras marcas El como acuerdo Honda que se ha vayan hecho, el apretando? acuerdo que se ha hecho en la fábrica con los proveedores y todo, tiene muchas incógnitas aún. Sí, parece que en principio se va a despedir a mucha gente, pero se salva la fabricación, mucha parte se traslada a la India, pero al final el recorte que ha habido de Red Bull en sponsorización y lo que ha pasado en la fábrica, porque esto me lo hemos comentado muchas veces, tú puedes decir, no, este departamento es completamente independiente y tiene un presupuesto independiente y esto no afecta a lo que pasa en el otro. Al tío que tú lo despides y le mandas a casa y ves que allí en la tele hay un tío allí que se gasta no sé cuántos millones al año, tú dile que no tiene nada que ver. Tú explícale que esto no tiene nada que ver, que te dirá, oye, yo tenía trabajo y ahora no tengo. O sea, y yo trabajaba en KTM y ahí pone KTM. Claro, esto es complicado. Lo que pasa que no sé hasta qué punto el gobierno austríaco estará dispuesto a no dejar caer. Bueno, ejemplo Suzuki, ¿no? ¿Mm? Suzuki pasó una cosa parecida. Sí, pero cayeron Suzuki es muy ventas, diferente. cortaron lo primero que cortaron fue el equipo de Sí, carreras. pero cuidado, Suzuki es un grupo industrial, es que esto los No, japoneses no. no tiene nada que ver. Es un grupo industrial y entonces tenían una pequeña fuga que era las motos y llegó el accionista principal que está ligado a Toyota y dijo, oye, esto fuera. Le dijeron, oye, que tenemos penalización. ¿Cuánto es? La pago, porque al final en el cómputo del grupo matriz aquello eran cacahuetes, nada, no interesaba nada. KTM no. El momento clave para KTM a nivel de empresa llega en mayo, Sí, porque exacto. tienen que desembolsar el Sí. 30% de lo que deben, que son más de 2.000 millones. Entonces veremos ahí el grupo de Bajaj y demás que
Dependerá de las motos que hayan vendido, porque ahora te vas a un concesionario y está lleno. O sea, hay motos allí con descuentos y con todas las cosas. Lo que pasa es que... Sí, pero ahora suman aranceles, ahora suman cosas de Estados Unidos. La publicidad para según qué cosas no es nada bueno. No, nunca. Tú montas un concurso de acreedores de una empresa y no se entera nadie y tus clientes seguirán confiando. Si es un pez que se muerde la cola. Sin Exacto. publicidad KTM no vende motos. Ya. No, pero la mala publicidad. No te hablo de la publicidad del producto, no, del conocimiento de la situación. Si tú esta situación la puedes tener en secreto, es una historia. A la que sale a la luz pública... Hombre, como la bolsa cae todo. Exacto. O sea, Entonces, para pilotos como por ejemplo Pedro, que sí que es verdad que él siempre ha manifestado la intención de seguir con la marca que le dio la oportunidad y que está muy sí, vinculado claro. y tal, Sí. hace que vaya mirando de reojo, empezando Ya hace días conversaciones que por mira, ahí. ya hace días que mira de reojo. No, pero Está todo el día... aparte de eso, vamos al grano. Bastianini, por ejemplo, Morbidelli, es uno que tiene 1+1, Carla, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, es una opción de una Ducati que podría Pero estar libre. mira a Morbidelli este fin de semana. Bueno, vale, pero Sí, sí. no me puedo creer, y es el trabajo lógico que tiene que hacer su representante y él, que no tengan que no vayan a mirar opciones Ya. por si acaso, porque es que como siga así o peor, como hemos dicho KTM, es que no será el único piloto igual. Que Bueno, Pablo Nieto ya dijo este fin de semana, no sé a qué medio, pero que dijo que evidentemente que tenían el ojo puesto en todo el mercado y en Pedro. Pero Claro. claro, Bueno, hay que saben de la normalizar según situación. qué Pero cosas. todas las marcas. Sí. Porque que- también así aprietas a tus pilotos. Pero es que quiero decir. en el fútbol esto es lo más normal del mundo y en las motos no llegará te un metan día en el que banquillo, pasará. ¿no? No, llegará Claro. un día en las motos que pasará también. Que habrán cláusulas, que llegará un día que Pero pasará. a ver, es que mirarlo de esta manera. Pedro, Quartararo, esta gente que se saben buenos porque lo son, están todos de... Y yo, quiero una Ducati. Yo estoy Pero, seguro- pero Fabio yo creo que ha sido más consciente del proceso. Fabio ha sido consciente El porque tema ha económico. tenido Porque que tomar hay una un decisión choque. Pedro entre se ha lo encontrado deportivo con y lo la económico. crisis. Pero Pedro quiere una Yo creo que moto Pedro, ganadora. cada Lógico, vuelta, ¿no? cada vuelta que hace con la KTM está pensando qué haría yo con la Ducati. Conociendo No, como Pero es que Ah, incluso conociendo cómo es Pedro. peleando con la Honda, seguro que está examinando y diciendo, "Pff, esta gente está mejorando mucho, ¿sabes? Cuidado. La única cosa que tiene Pedro en ese sentido es que como él se ha metido su autopresión lógica, tiene que ir con cuidado porque Binder al final siempre está el domingo. Verdad. ¿Sabes? Sí. Justo. Binder acaba como, hola, no Sí, estaba, pero he llegado. Pero está por allí. No está para ganar. Pero ya puestos tienes que ser pero el para primero mí- de Para tu mí marca. lo que es más decepcionante es donde están Bastianini, donde está Maverick. Pero no es el equipo fábrica y tú lo sabes. Sí, la moto No en lo teoría es. decían que era lo mismo, no Pero era el no lo equipo. es, No, pero donde están, o sea, puede ser el equipo fábrica, puede ser un equipo. Donde están es realmente Es desesperante. desesperante. O sea, O sea, esto sí que tienen que estar. Bastianini y Maverick están que... Y aparte, pilotazos. Bastianini, que es el que está en una situación mental más desesperada, porque cuando firmó con KTM le cambiaron la mitad del contrato, al final se plantó y dijo, oye, o me das esto o ya no firmo, pero ya había firmado. Y además es el que Pecco quería mantener como compañero de equipo. O sea, este sí que ha pasado del cielo al infierno, pero sin saltándose el purgatorio, ¿eh? Pero el problema del nivel máximo de cualquier deporte es que esto pasa. Sí. Desafortunadamente pasa. Y el día que te toca a ti, Sí, porque como hay número, esto no llega a pasar que Marc deja Honda y tal y cual, Sí. y Pecos y Eneas seguramente estaría todavía ahí dentro Allí, de sí, Ducati. sí. Y es lo que hemos dicho ahora. Y ahora pues apostó fuerte Pedro para mantenerse en KTM porque todo pintaba bien y cuando ha pasado lo que ha pasado ahora estaría soñando de haber cogido cualquier oferta. Entonces, ese es el problema. Tienes que vivir con ello. Lo que yo creo, bajo mi punto de vista, es que Pedro no puede perderte ese horizonte que es que tiene... 20 años. Y lo que tiene que hacer es crecer como piloto. Es crecer y aprender y coger experiencia. Y si sabe que este año su mejor resultado va a ser un quinto, asumirlo, estar tranquilo, crecer. ¿Por qué? Porque las otras marcas ya saben cuál es su potencial. Y si te acabas quemando, al final lo que haces es que es contraproducente por ti mismo, porque al final si no, acabas incluso estando mal y pilotando mal. Y cuando vas en contra de la corriente, pues en vez de hacer el octavo, vas a hacer el 10 y como dices tú, ¿no? Y Binder va a aparecer por ahí y va a estar todos delante. Entonces te ves peleando cuando estás cabreado, que te ves no el 8 o el 6, sino te ves el 12.
Y esto, si no crecen las evoluciones, que no parece que tiene pinta que KTM pueda traer nada nuevo, saben que esto de aquí a final de año va a ser así. Como no cambies el chip a veces, Es que cuesta. hay decisiones en Cuesta. la vida que a veces tomas y que afectan en el resto de tu vida o estar en el momento justo en el lugar adecuado. Efectivamente. Quartararo, os recuerdo que llegó y no era el equipo oficial con Tronas. Yamaha y fue una revelación brutal que le ponía en jaque a todas las carreras o casi todas a Marc y era el anti-Márquez, ¿os acordáis? Y se le ha complicado. Igual que Morbidelli. trayectoria. Y Morbidelli igual. Y Morbidelli tanto, igual. y, Sí, bueno, pero por eso Morbidelli que... era en otra época. No, pero nunca tuvo Morbidelli las expectativas que se Lo de creó. Quartararo, que No, se pero creó que- con Fabio. Lo de Fabio, Quartararo- con Viñales, de anti-Márquez. es que Quartararo llegó porque el equipo se hizo nuevo para... Bueno, allí hay una historia muy larga, pero el último... No, Otro día. El último que estuvo Otro día. a punto de entrar fue Dani Pedrosa. Luego al final ¿Verdad? bueno, estaba hablando con él. Al final, cuando él dijo que no, faltaba poco para el campeonato. Había un piloto que era Morbidelli y una moto. Y los demás todos colocados. Es y decir, pasaba por ahí Morbidelli No. y vete para aquí, para acá. Ganó aquella carrera no, Quartararo o sea, en Montmeló. Sí, no, ya. y dijeron, ¿y de Moto 2 quién hay? Hostia, pues hay uno que no tiene equipo aún. O sea, que al final dices, te quedas sin equipo en Moto 2 y mira dónde está. Que si hubiese tenido un contrato firmado en Moto 2 en aquel momento, pues igual estaría ahora. Con aquí, una victoria en Moto 2. Con la Speed Up. Subió Aquella Quartararo. Con la Montmeló. Speed Up allí peleándose. Bueno, yo qué sé. Te doy la vuelta Era de rápido. carambola, es verdad. Ha habido un piloto el año pasado en la categoría de Moto 2 que estuvo por un momento subido a una MotoGP, Arbolino. Sí. No subió y ahora se le está... O sea, Desesperado. hay momentos, situaciones que se te escapan de tu control. Y El que- propio Sergio García Dols, que le hizo Otro Mella y caso. de qué manera. Y con eso ya... Aunque él damos dijo que no todos luego, los- pero los resultados así lo decían. No puedes controlar todas las cosas que te pasan en la vida. O sea, y deportivamente menos. Ujú. ¿Y en Yamaha cómo lo veis? ¿Fuimos un poco víctimas de lo que pasó en Sepang, que daba a entender como que había esperanzas o no? Porque ayer el más rápido de los pilotos de Yamaha fue Alex Rins. Sí, un bueno, décimo. pero Bueno, Quartararo tuvo el Fabio toque. tuvo el toque con Bezzecchi en la Sí. Que salida le y dio al allí ya se principio. fue Ya atrás. está. Ah, Y Oliveira no Pero puede está disputar la y carrera. Miller y están todos abajo del todo, exacto. Oliveira Sí. también con el toque en la sprint con Sí. Fermín Aldeguer fuera sí, de combate. pero Yamaha siempre han dicho los pilotos que sí que han dado pasos, que están dando pasos, que el plan que hay de trabajo les ha convencido, pero que a una vuelta han mejorado, pero que a controlar una carrera siguen sufriendo por un tema endémico de la Yamaha, que es el grip mecánico trasero, que mientras el neumático es nuevo y todo es muy bonito, cuando el neumático baja, luego la moto tiene que crear el grip, si no está, y la Yamaha no lo crea ni lo tiene. Y ese es el gran problema. Y se han enfocado mucho en hacer la moto nueva. La moto nueva significa motor nuevo, esta será realmente una moto nueva, que no es fácil. Veremos si puede hacer algún wheelcar este año. Yo lo veo difícil, la verdad, porque de momento han puesto el motor para probarlo, para arrancarlo en un chasis del 4 en línea modificado. Sepang, ¿no? Sí, pero para arrancarlo, o sea, para hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tienes que hacer, cuando tengas el motor acabado, que no está ni mucho menos, y lo tengas primero, durabilidad en el banco. Son horas y horas y mucho presupuesto y mucho romper material. Luego lo tienes que hacer conducible y luego le tienes que hacer un chasis que le vaya bien. O sea, para mí un wheelcar este año yo lo veo justo. Lo que pasa que esto sí, a los pilotos les ha convencido para decir, están haciendo cosas para el futuro en una línea diferente. Al final, si tú tienes una base muy mala, muy anticuada y cambias cositas, sigues teniendo la base mala. Si son los únicos de momento que han dicho, nosotros vamos a hacer una moto nueva, ¿vale? Entonces esto te crea ciertas esperanzas. Pero aparte de esto, lo que decíamos de los pilotos, o sea, tampoco es que decir, está todo abierto y yo voy a ir a Ducati, hola Ducati, estoy aquí, vengo, o voy a ir. No, cuidado, que hay 1000 contratos, hay 1000 cosas, hay sponsors, hay organizaciones, hay nacionalidades, hay 1000 cosas y no es tan fácil decir, me canso de KTM y me voy a Aprilia. Cuidado, hay que poder. ¿Os parece bien que vayamos a Moto 2? Y ahora vamos con los amigos de Calcula tu Indemnización, que es otro de los partners que hace posible este podcast de Dura la Vita.
¿Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar? Olvídate del papeleo y entra ya en calculatuindemnización.es, la forma más fácil, rápida y segura de calcular tu indemnización. Calculatuindemnización.es, porque sabemos lo duro que es sufrir un accidente. Reclamamos tus derechos. Que se os ha echado el tiempo encima un poquito. Es que vimos una victoria de Jake Dixon, de esos días de inspiración que tiene Jake, que no lo tose nadie. De hecho, pues Manu González había demostrado tener un gran ritmo y de hecho era uno de los candidatos a ganar, pero le metió 3.5 y Manu además a su vez le metió otros 7 segundos a Vietti. O sea, mucha diferencia entre los dos primeros respecto ya al tercero, en este caso a Vietti. No tiene rival, ¿no? Cuando se pone en este modo inspiración. Dixon tiene eso. ¿Tiene días? Circuitos y en días, cuando gana bien. Y este fue uno de los casos. Es verdad que aquí ya ha habido un pasito también adelante en las Boscosculo, en general. No solo en Dixon, sino también, evidentemente, en Vietti y en la otra de López. La verdad es que ha habido un salto. Pero sí, carrera de Dixon, muy buena carrera de Manu, que controló igualmente. Sí. Dijo, hoy no voy a poder con este hombre. Estuvo ahí inteligente y hasta aquí. Y luego ya el segundo grupo, donde se estuvieron dando Vietti, Canet, Ramírez y Binder, que fue entretenido, porque la verdad es que hay que decir solo que ahora mismo en Moto2 hubo un momento que había 24, 23 pilotos en un segundo, y en la Q2, 18 en 7 décimas. 18 en 7 décimas. Es que es una brutalidad al nivel. Y de estas 7 décimas, 2 se las llevó Manu González en medio segundo, 17. Exacto. Tío. Bravo. Exacto. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Que las carreras reflejan eso. Y es que, como en MotoGP, si sales en las 2 primeras líneas y sales bien, yendo mal, te vas a ir un poco para atrás, pero el salir adelante es clave. Y por muy bien que vayas, si sales mal, aunque tengas muy buen ritmo, será 1 décima o 2 mejor buen ritmo, no más. Por lo tanto, remontar está todo tan igualado que parece que a veces las carreras pero van muy, muy al límite en los tiempos, están rebajando. Hizo una pole estratosférica. 1.40.8. Con la llegada de los Pirelli, al final es la primera vez que corrían con Pirelli, tanto en Moto2 como en Moto3. Se ha notado ya desde el viernes, ¿no? Bajaron los tiempos. Sí. Pero fijaos también lo que dice Ricard es muy, muy acertado, que es que cuando tú ves los 3 primeros que casi no tienen adelantamientos, pierdes poco tiempo. Cuando tienes un grupo trasero que se adelantan 3 veces, un adelantamiento, una ida y vuelta de adelantamiento es medio segundo prácticamente. Entonces, todo esto deja mella y vuelta por vuelta, esto hace que se distancien los grupos. No es que Dixon y Manuel hicieron su mejor papel, pero también se favorecieron gracias a que los de atrás, cuando vas haciendo pues esta guerra particular directa de querer estar ahí en la zona podio, que es como te da una tranquilidad, pues hace que se te escapen los delante, ¿no? Y como dice Ricard. Dixon desde la salida se veía ya que tenía el día. Sí. Para mí la única esperanza, porque es el más veterano de la parrilla. Sí, 29 años. 29 ya. Sí, casado, padre. Casi como yo. O sea tiene la vida hecha. Todas las cosas que la gente dice que no te deja ir rápido, las tiene todas. Y a mí, de verdad, es un cachondo, yo lo conozco mucho, está en el mismo equipo. Y a mí me gustaría que se adaptase bien a la Boscosculo, porque al final es un tío que ha cambiado. Él es muy familiar, es un tío muy, muy, muy abierto, no parece piloto, la verdad. Y ha cambiado de equipo, un equipo con una mentalidad muy diferente del equipo que estaba. Ha cambiado de moto y es la segunda carrera solo y ha estado allí. Puede ser, ¿por qué no? Que el tío diga, ahora lo tengo todo. Que se consolide. Ahora lo tengo todo y se consolide y se convierta. Bueno, es un equipo mucho más anglosajón que el equipo Aspar. Belga, pero más del norte. Pero, y lógicamente, ejemplo, a veces. Aspar era un equipo que lo digamos, más de arropar al piloto. El equipo igual es un equipo, por la mentalidad, belga, anglosajona, la mezcla que hay allí de técnicos, quizás es un equipo más
Más frío. profesionalizado. Y más frío. Pero te digo una cosa. Más frío, es decir, el piloto es otra pieza. Pero Dixon es un piloto muy pasional. Decía Nico Terol que cuando hacía un buen resultado así y entraba al box eufórico, le tenían que calmar. Oye, Sí, es un entrenamiento Bueno, libre pero que viene... los que viene... anglosajones son más hooligan, ¿no? Cuando celebran. Claro, pero que lo antes. tenían que parar y hubo un momento que logró 4 podios seguidos y para mí está aquí el tema, ver a qué hace Dixon. Y cuando vio que podía, que estaban ahí dudando Sergio, Gura y demás, Adiós. empezó a caerse. Ya, Mm, pero quiero tiene verlo. razón Ramón, lo que pasa es que es difícil eso y veremos, porque para mí el Hay que más ver. sólido, para mí, y lo llevo diciendo desde el primer día, es Manu. Mano, está impresionante. Y lo sigo creyendo que va a ser el más sólido, ¿eh? Pero es que en Moto2, insisto, cuando estás bien, cada uno está en su sitio, ¿no? Canet, Manu son los más rápidos, aparece un día Baltus, aparece un día Salak, aparece Screech un día- ayer. Screech, fin de semana brutal de Screech, pero como tengas un mal día, que es que no me acabo de encontrar, es que de delante no sé qué, no es que estés, si tu sitio habitual es el cuarto o el quinto, estás en 18, qué brutal, por eso digo que no te puedes permitir, hoy no he tenido el día hecho octavo, no, he hecho el 23, o sea, ese es el problema que tiene esta categoría, que creo que mentalmente es la más dura, porque físicamente es dura, técnicamente es dura, llevar esta moto de una relación peso muy similar de potencia a peso es la más dura. Yo realmente os digo, el nivel que hay ahora mismo, ya sé que cada año decimos lo mismo, pero el nivel de este año de Moto2, brutal, es brutal. Y encima, con las MV, con las Forward que han hecho un saltito, todavía le da más Sí, más color. empaque porque la carrera que hizo una vez más Screech fue muy buena y el entreno también. Pero bueno, de los nuestros tenemos muchas posibilidades. Hay muchos pilotos, evidentemente. pero- Aaron Canet salvó bastante los muebles porque además tuvo la caída de los entrenamientos donde se hizo daño en el mismo hombro que ya tenía tocado de la caída de los test de Jerez. Y aún, ¿no? Se mantiene... Bueno, ahora está tercero en la clasificación del campeonato, pero solo un puntito de Dixon, o sea que ahora mismo pues la cosa está bastante apretada. Y el que no pudo ni participar fue Sergio García, que llegó a viajar y al final pues no pasó el apto médico, todavía no está soldando su lesión y ahí tuvo que ir un poco en extremis Óscar Gutiérrez. Y yo coincido con vosotros, ¿no? Para mí 2 de los nombres propios. Uno es Holgado, que de los rookies se está distanciando muchísimo, en 9ª posición. Ha empezado el fin de semana de menos a más, pero se está desmarcando totalmente de sus otros compañeros rookies. Y como comentáis, Screech ya, bueno, hizo una Q súper buena, se metió a rueda de los de Mark de los Mark VDS, fueron los 2 de Philippe Salak y de, Salak que y la de dio un Dixon. poco, porque ahí sí que la salvó mucho Márquez, Sí. Marcos Ramírez, porque es otro de los que estaba ahí y podría haber hecho mejor. Pero realmente... Lo de Screech. Lo de Screech fue... en carrera. Al principio se distanció un poco, pero luego se recuperó muy bien. Digo, mira, al final, con tantos años de sufrimiento, donde no ha tenido tampoco, pues a nivel técnico, posibilidades de estar delante, lesiones muy bestias, porque Screech también ha pasado muchas etapas El año pasado mismo. fuera de juego. Así que, pues, ole lo que ha A mí me conseguido. sorprende Holgado, porque ya no es el resultado que hace, que es 9º como rookie y estando con Alonso López, con Arenas, con gente experimentada, Sí. es que en Buriram le metió 9 segundos a David Alonso y aquí 12 en carrera. David va a llegar, piloto con mucho talento, piloto tranquilo, quiero decir, mentalmente duro, pero yo ver a Holgado tan por delante de David Alonso no me lo esperaba. Yo en esta mesa se ha normalizado desde el año pasado el decir no hay que tener prisa con David Alonso, que lo que hizo es estratosférico en Moto3, dominar de la manera que lo hizo, porque tenía una serie de hándicaps que encima se acumularon, que es un tío pequeñito, ha tenido una lesión a última hora de clavícula, ha estado todo el invierno de fiesta de mundial, de compromisos, de sponsors, y Moto2, como no esté todo cuadrado, estás... Porque es que si te pones a mirar, David Alonso en entrenos, es que estaba a medio segundo, Sí. a 6 décimas, Ya. por favor.
No podemos decir que David Alonso está haciendo mal. No, yo estoy diciendo que está haciendo muy bien Holgado. Destacando Holgado, exacto. No respecto al cualquiera. crack. Sí, pero Holgado 3 décimas de David Alonso seguramente, ¿no? O sea, que tampoco es que lo esté haciendo mucho mejor. Sí, pero claro, en carrera lo multiplicas y... Tú dices, es que ha acabado el tal, pero a 30 segundos. Hay carreras, o han habido carreras, que un tío que acaba al 8 ha acabado a 20 y pico segundos del primero. Aquí el 20 está a menos de 30 segundos. Que no es nada, que son 100 kilómetros los que hacen en Moto2. Es muy bestia, por lo tanto Alonso claro que va a llegar, y con paciencia y con calma, y hay muchos otros que van a ir evolucionando, igual que otros se irán, no, la palabra no es rayando, pero sí ya cuando no te salen las cosas te puedes, repito, es una categoría de un nivel mental muy exagerado para mi opinión, es como una maratón donde en el kilómetro 30 dices no puedo, y hay que seguir, pues es un poco eso. El que está claro que está muy reforzado para mí es Manu. Él decía que además esta pista le gustaba mucho porque se adaptaba a su estilo de pilotaje, más de fluir, de paso por curva, pero entendió muy bien, ¿no?, que Dixon estaba en otra liga y no se le fue la castaña en ningún momento. Dijo, segundo, 20 puntazos, y está pues muy sólido, ¿no?, ahí como líder en la clasificación. ¿Y qué me decís de Moto3? Otro triplete de españoles. Que al final que no paran, ¿no? Se hacen muchos esfuerzos para intentar que salgan pilotos de todas las nacionalidades, pero miras Moto3 y dices, si es que van a copar casi siempre, ¿no?, las plazas delanteras. Este fin de semana con Piqueras, con Pitito y también con José Antonio Rueda. No, es que al final esta fue una carrera de Moto3 real. Muy heavy, ¿eh? Más que Tailandia. Esta fue una carrera de Moto3. Sí. O sea, es esto, tiene que ser esto. Sí que es verdad que es una escuela quizás no para conducir, porque la moto no corre ni pesa, pero sí para gestionar. Allí sí, allí es lo más importante, porque al final ni a nadie tiene una moto, porque al final vemos las KTMs y vemos las Honda y están allí. En algún circuito igual era un poco mejor. No hay diferencias de velocidades, no dices a las Honda las funden o a las KTM las funden en las rectas. Y sí que vemos pilotos que son capaces de ir rápido con todas. Lo que pasa que es esto, lo que hizo perfecto Alonso el año pasado, David Alonso, que era... Eso no es normal lo que hizo. Es que no es normal, pero al final era más rápido. No, es que ganó 14 carreras, no por eso me río. Pero la duda, pues ya sabemos, porque para mí lo tenía todo, pero las ganó más por rápido o por listo. Por listo. No, hizo de todo. De todo. Hubo 3 grandes premios que lideró todos. Y se adaptó a los Pirelli. Se suman los dos en el caso de David Alonso. Pero aquí la carrera de ayer era carrera de gestión. O sea, de a ver quién es el que tiene, ya no sé si es más listo o más suerte. Yo en la última una curva. Cosa, que es que es tan bestia esto, que por mucho que tú estás haciendo, pues eso, tu estrategia, tu plan, no, ¿por qué me quedo aquí? Porque veo que aquí yo tal... Lo de Mike Tyson, ¿no? Que todo el mundo tiene una estrategia hasta que suelta la primera hostia y ya se ha acabado la estrategia. Es así. Tú estás allí, pero es que es un caos. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué diferencia al final? La pura determinación, lo que se llama vena. Sí. Es que es vena. Piqueras ganó con la vena. No, es que no hay más. Él dijo, que no me interesa que gano yo. Él dijo 20% de probabilidades y me salió. Eso es pena pura. Eso es ponerle porque ahí habían tíos punto honor para ganar. Por ejemplo, Adrián estuvo muy hábil, casi y ¡pam! Ahí estuvo. Y luego hay otros que eran, para mí, quizá el más veloz, que era el Bertele, y no le salió. 2 poles y se le escapa. Y estuvo a punto de irse por un momento, pero al final cuando llegan en pelotón... Y no hay otra, es que... Álvaro Carpe el año también. Pasado siempre era el mismo. O sea, algo coincidiría que era el mismo. Está más abierto. Y otra vez muy bien Álvaro Carpe, que es verdad que se fue al suelo en la última vuelta, pero ha estado en el grupo de cabeza. El tío, y además en el FP1 tuvo algún problema y salió a hacer 7 vueltas. O sea que tampoco aprovechó todo el tiempo en pista en un circuito que no conoce. Y además pero se ahí inventaba, está. a mí lo que me interesa de Carpe es que se inventaba trazadas. O sea, pasaba por sitios que yo pensaba, pero ¿dónde va? Como Austin, es anchísima, la contrarrecta que te adelantaba muchísimo. En las S, en todo aquello. Miedo me dan, es que me dan miedo verlos a los chavales. Pero es verdad que, y lo decíamos con Teo Carlas, es que en Italia tiene un problema, porque el relevo de MotoGP se resume a Vietti y a Arbolino en Moto2 y se ha acabado. Y en Moto3 tienen algunos, pero tampoco van sobrados.
Ahora, nosotros sí que vamos sobrados. Se ha Porque cortado. tenemos en Moto3 un Ya. pelotón de pilotos y en Moto2 también, ¿eh? O sea, Se ha notado, ¿no? La etapa Academy, ¿no? En cuanto ya están todos colocados casi en MotoGP, algunos todavía quedan en Moto2, pero a partir de aquí ya se ha notado mucho que no ha habido esa por apuesta. Yo creo que no, porque al final es... pero no están- en el- no están saliendo. Pero ha habido medios, ¿eh? Porque Claro, es que- acuérdate de Sí, Bulega, pero digo que ha habido un acuérdate de Miño. corte quiero decir que- No, generacional. pero es lo que dice ella, eran equipos de la academia. Eran de la Academy Por eso todos te digo, estos. El VR, quiero Esto decir. a la que ha pasado la etapa Academy se ha notado Claro. muchísimo el bajón. El VR tenía en Moto2 y en Moto3 equipos en el Junior En, GP. en el europeo, Ya claro, no lo ahora ya tienen. no. Y entonces eso es lo que ha Bueno, está pasado. Luneta ahora. Sí, Sí, no, pero- está Simoncelli, que tiene el equipo, etcétera, pero ese... Sí, sí. Sakuna bien visto, o es llámale como verdad. quieras. Y no tiene, decimos, no, es que españoles e italianos. Sí, pero que No, incluso no, cuando había la academia- españoles hay muchos, pero- italianos no hay tantos. Pero Es verdad, incluso ¿eh? cuando había la Academia de Valentino en las categorías inferiores, no acabaron de cuajar los pilotos que llegaron. El único que salió un poco de Moto Ya te 3, explicaré de mi Moto teoría 3, porque de eso. incluso Bagnaia, cuando estaba en el equipo de Valentino, al lado de Fenati, no funcionó. Lo rescató con la Mahindra Aspar. Y luego llegó. No, pero es que mantener un equipo, una estructura de equipos en MotoGP, Moto3, Moto2 y el Buah, patrocinador esto, millonada, o sea, sí. mientras Rossi estaba en activo tal, hubo una época que Sky pagaba mucha fiesta. Sí. Y Sí, totalmente. cuando Sky cortó el grifo, es que es un mundo que si no hay recursos económicos complicadamente puedes hacer algo. Por mucho talento que haya. Lo que está claro que este año parece que no se va a repetir lo que vimos en 2024, no hay un rey. Aquí cada carrera pueden ganar pues 4 o 5 o más incluso. Rueda lo está gestionando bien, ¿eh? Porque ayer es el que para a Bertele. Es el piloto que va por Bertele, se va con él a Piqueras y ahí ya se embarra un poco la carrera al final. O sea, Rueda yo lo veo bastante en el sitio, además con la experiencia de su tercera temporada. Sí, se ha mezclado mucho, ¿no? El estatus un poco de los que ya son veteranos con los que han llegado nuevos. Parece que no hay apenas diferencia en este sentido. Y bueno, y si alguno quiere apuntar algún detalle más de alguna de las categorías o vamos ya cerrando la tertulia de hoy. No, yo creo que ya lo hemos dicho todo y nos quedan Un buen muchas repasito. tertulias. Pues nada, en 15 días nos volvemos a ver. Muchas gracias, Carlas, por haber Gracias venido. por la invitación. Te esperamos otro día. Bueno, sí, algún día, porque quedan tantos días para final de temporada, quedan 20 carreras. Sí, sí. Sí, será por grandes premios. Y a vosotros también muchas gracias. Y nada, nos vemos en apenas unos días con todo lo que pase en el Gran Premio de Austin.